la computadora. Vale, venga, gracias. Perdona. No pasa nada, al contrario. Y nada, eso, entonces tuvimos un problema con el email, lo que os comentaba, y por eso hemos tenido que modificar nuestro email, como habéis visto. Pero bueno, hay gente que parece que le cuesta un poquito leer y ha continuado escribiéndonos al email antiguo. Entonces, bueno, creo que alguna gente que es bastante, o sea, que con frecuencia participa en estas charlas, posiblemente no estoy con nosotros por eso, porque se piensa que no le hemos contestado, pero bueno, poco a poco ya iremos volviendo a la normalidad. Estoy rodeada de perros, no sé. No pasa nada, no pasa nada. Mira, Ana se ha podido conectar. Hola, Ana. ¿Qué tal? No la veo. Muy bien, pues nada, bueno, vamos esperando que falta un minutito, damos un par de minutos de... Tranqui. Y ya empezamos. Perfecto. David, si quieres comentar algo de próximas reuniones y demás. Sí, bueno, tenemos la más cercana, es la del viernes, que será en abierto. Esto sí que lo podrías comentar tú, Serezade, también, que es con Patrick Sheridan de Breathing Gym. Va a ser una videoconferencia abierta y ahora das tú más detalles de cómo hay que entrar y todo esto. Me imagino que ya la gente en el correo electrónico lo tiene todo claro, pero bueno, pues sí hay que aclarar algo, ¿no? Y luego también creo que es importante comentaros que la semana que viene las dos videoconferencias van a ser homenaje a la sección de trompas de Radio Televisión Española. El miércoles vamos a tener a Luis Morató, al mítico solista de la Orquesta de Radio Televisión, y el viernes vamos a tener a Miguel Guerra, a Jesús Troya y a Vicent Puertos. Vamos a tenerlos los tres juntos en la videoconferencia del viernes. Así que nada, ya seguramente el mismo viernes, este viernes 8 de mayo, por la tarde ya sacaré toda la información en redes sociales para que ya podáis ir mandando emails y vayáis recibiendo vuestras claves. Recordar para los que están entrando ahora que hemos cambiado de email, que es ahora es auladetrompa.csmjaen@gmail.com, ¿vale? El que teníais antes no lo vamos a poder utilizar de momento, así que nada, a partir de ahora mandar a esta cuenta de Gmail para recibir las claves como hasta ahora, ¿vale? Y nada, Chere, si quieres comentar cómo va a ser el funcionamiento de este viernes y así pues lo recordamos todos un poco. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, importante para los que estáis entrando nuevos, es muy importante estar visibles todo el rato que dura la reunión, ¿vale? O sea, con las cámaras activadas y por favor los micros apagados, ¿vale? Hay alguien que tiene el micro abierto y no puedo silenciarlo. Sí, estoy buscando a ver. ¿Vale? ¿Quién es? Importante que siempre el micro esté apagado, evidentemente, exceptuando si tenéis que hacer alguna pregunta, pues... nada, os comento, como decía David, la reunión del próximo viernes, que como ha comentado David, tendremos a Patrick Sheridan, es conjunta y es común, digamos, una reunión grupal junto con otros compañeros que forman parte de este proyecto, que son algunos profesores de trompeta del Conservatorio Superior de Jaén, profesores de tuba y bombardino y, bueno, y de cello también. Y ahora recientemente se acaba de añadir clarinete, la especialidad de clarinete. Entonces, bueno, pues creíamos conveniente que esta reunión fuera pues para todo el alumnado, ¿no? Porque se van a tratar temas y aspectos muy interesantes para todos los instrumentistas de viento, ¿no? En general, hasta para los chelistas también. y nada, bueno, pues eso, como es abierta, evidentemente no podemos hacerlo a través de Zoom, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, con el link, contraseña y demás. Por eso, porque no puede entrar tanta gente. Nosotros ya somos muchos participantes solo en trompa y en bombardino y tuba también muchos y en trompeta ya ni os cuento. Entonces, pues eso, hemos decidido hacerla abierta a través del canal de YouTube de Jorge Javier Giner.
¿vale? Que es el profesor de trompeta. De todas maneras, en el email que estáis recibiendo lo hemos puesto. Entonces, bueno, simplemente tenéis que entrar será en directo, solo nos veréis a todos los profesores de este proyecto y evidentemente al ponente, a Patrick Sheridan, y nosotros iremos haciendo las preguntas que vosotros vayáis realizando a través del chat. O sea, vosotros tenéis que escribir, si queréis hacer cualquier internet, cualquier canal de YouTube, para poder escribir tenéis que entrar con vuestro perfil, o sea, tenéis que entrar con un canal. Entonces, bueno, no sé si actualmente tenéis o no tenéis, es que si no, YouTube nos deja escribir, participar en el chat. Simplemente, bueno, pues si queréis comentar alguna cosa, que esto lo tengáis en cuenta. Entonces, nosotros iremos haciendo las preguntas que vosotros proponéis. No sé si alguien, antes de empezar la charla de hoy, quiere hacer alguna pregunta respecto a este tema. ¿O lo tenéis todo muy claro? Nada. Mira, Se ríe Estefanía. antes de que empieces, Chere, me gustaría comentarle a la gente también que toda la información la estamos colgando en tanto la página de Facebook de Aula de Trompa de Conservatorio Superior de Jaén como en Instagram, ¿vale? Está todo, casi todos los días se cuelga algo y ahí aparece toda la información de todas las videoconferencias, de todo absolutamente. ¿Vale? Así que podéis consultar ahí, si le dais a seguir, enseguida os va a salir y lo vais a tener diariamente la información a vuestro alcance, ¿vale? Y ya está, eso. Ya cuando quieras. Bueno, a mí me gustaría, antes de que empieces, Chere, me gustaría agradecerles tanto a Anaís, a Alicia como a Estefanía que estén hoy con nosotros, me parece muy interesante esta videoconferencia porque son 3 pedazos de trompistas, mujeres las 3, con una gran trayectoria pese a los jóvenes que son y que creo que nos pueden decir muchas cosas de su experiencia, ya no solamente en orquesta, que ya es muy importante, sino también su experiencia como estudiantes y en fin, que seguro que muchos nos vamos a sentir muy identificados con temas que van a comentar hoy y seguro que va a ser de mucho interés para todos. Así que muchas gracias a las 3 y nada, y cuando queráis le vais dando caña al asunto. Nada, David, muchas gracias. Bueno, eso, pues bienvenidos a todos y todas los que se acaban de incorporar. Como decía David, es verdad que hoy contamos con 3 pedazos de trompistas mujeres con nosotros y bueno, pues es verdad que es un placer tenerlas hoy con nosotros y espero que sea de vuestro agrado y disfrutéis mucho, ¿no? De esta charla, reunión, en fin. Nada, bueno, antes que nada, también comentar que, bueno, tenemos la figura de Alicia, Estefanía y Anaís, pero es verdad que afortunadamente hoy en día en nuestro país, pues contamos con figuras de mujeres trompistas que, bueno, que hoy perfectísimamente podrían estar con nosotros. De hecho, hoy nos acompañan, está por aquí que he visto a Ana, he visto a Miriam, está Alma, María Ángeles también, no sé si está hoy, bueno, en fin, un fin de mujeres que, bueno, que igualmente podrían estar con nosotros, que son pedazos de profesionales. Entonces, pero bueno, hoy vamos a disfrutar de Estefanía, como decíamos, de Anaís y de Alicia. Y nada, sin más, pues bueno, preguntaros un poquito. Lo que era la trompa. Y así fue como y así fue el instrumento a mi vida. Después de ahí ya estuve unos cuantos años en la banda y ya posteriormente entré en el conservatorio profesional y en la academia de la orquesta, que eran los 2 centros formativos que habían en la isla.
Y bueno, pues a partir de ahí empecé a formar parte de muchos grupos musicales que habían en la isla, que por suerte eran bastantes. Y ya posteriormente accedí al Conservatorio Superior, hice el primer año en la isla con José Sarso y Raúl Ortiz, los trompas solistas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en la época, que bueno, José Sarso sigue siéndolo actualmente. Y ya continué mis estudios en Musiquene con Rodolfo Pelde y Óscar Sala. Y por último, hice 2 años en la Brass Academy Alicante con Nuri, y hasta ahora que ya pues estoy en Alemania trabajando en una orquesta. Muy bien, A muy bien, modo de Alicia. resumen. Sí, no, súper bien, súper bien. Y una pregunta más respecto a los profesores que nos has comentado. ¿Podrías destacar algún profesor en concreto, digamos, que más y te haya pues eso, ayudado más a continuar con la música, con tus estudios? Sí, bueno, durante toda mi época de estudiante, incluso ahora mismo profesional, pues hay unos cuantos que sigo teniendo muy presentes. Tengo que decir, don Eusebio, con el que empecé en el mundo de la música. Él no era trompista, pero sí que nos enseñó, como buen militar que era, nos enseñó sobre rutina y disciplina. Y gracias a él, porque con él fue con el que empecé, gracias a él ahora mismo estoy donde estoy. Y bueno, de profesores sí que tendría que decir a José Sarso y Nuri Warnaskeli. Son 2 de los profesores que tengo que me marcaron mucho en mi época de estudiante. Y bueno, pues se podría decir que son mis referentes. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Por ejemplo, Anaís, pues igualmente, ¿no? Las mismas preguntas. ¿Qué te llevó a ti a dedicarte a la música, a empezar con la trompa? Bueno, yo soy de Agost, de un pueblo muy pequeño, o sea, no llega a 5.000 habitantes, y hay 2 bandas de música, y lo típico aquí es apuntar al fútbol al nene, a las nenas al ballet y a la música, ¿no? O sea, todo lo que hubiera posible, y claro, en 2 bandas pues hay mucha oferta. Y entonces mi primo estudiaba trombón, y lo mismo que Alicia, ¿no? Siempre íbamos a acompañarle para que fuera a clase. Entonces cayó la pregunta, ¿tú quieres apuntarte? Y fue así, ¿no? Y recuerdo que para elegir instrumento, pues todas las nenas que iban conmigo querían la flauta, o el clarinete, o el saxofón, ¿no? Y yo recuerdo ver una nena rubia tocar la trompa, ¿no? Yo no sabía cómo se llamaba ese instrumento. Yo le decía a mi madre que quería tocar un instrumento que parecía una ensaimada, pero yo no sabía, no tenía ni idea. O sea, o me inventaba el nombre, o le decía para indicarle que yo quería tocar ese instrumento, ¿no? Y luego, posteriormente, cayó la pregunta otra vez, ¿quieres ir al conservatorio? Yo no tenía ni idea de qué era el conservatorio. Pues sí, pues, yo qué sé, pues ya también, ¿no? Y recuerdo el conservatorio, el profesional, un poco caótico, porque cada año tuve un profesor diferente, ¿no? Es un poco lo malo, ¿no? De tantas listas que publican ahora de interinos, de no sé qué. O sea, eso al final lo pagan los alumnos, ¿no? Yo cada año tuve un profesor diferente casi, ¿no? Y luego el superior sí que tenía, ya cuando estaba en el bachiller, y ya notaba que quería seguir haciendo música, y me apunté a Alicante porque el profesor Antonín, o sea, eres muy bueno y has sacado muy buenos alumnos. Y gracias a Dios, por suerte, pude entrar. Yo no tenía el nivel ni de coña para hacer las pruebas, porque grave no tenía, agudo tenía la resistencia suficiente para tocar el Strauss y poco más. Y poco a poco empezamos a trabajar, y gracias a él soy quien soy, la verdad. Y bueno, luego acabé el cuarto, y con toda la movida de la crisis, que no habían pruebas ni nada, decidí que, bueno, en mi caso no me iba a quedar de brazos cruzados y decidí irme a Alemania. Y hice pruebas en Hannover, y fue un poco, tampoco me lo planteé demasiado, ¿no? De dónde ir a estudiar. Simplemente la nena rubia del principio que tocaba la trompa se fue también a Hannover y tuvo muy buena experiencia, y decidí irme también para allá. Y haciendo pruebas y eso, pues
casualidad, no sé, tuve el día y aprobé en la Academia de la Berliner. Estuve 2 años estudiando con Stefan Dorn y bueno, en Hannover también estaba con Maskunity y bueno, también me han marcado mucho, me han ayudado mucho porque yo noto que en esos 2 años que estuve allí hice un cambio también muy bueno. Y bueno, luego decidí que Alemania no era mi sitio, un poco de aquí para allá, ¿no? Y me volví a Madrid a estudiar con Radovan y ya está. Y esos son un poco los profesores que más me han marcado. De pequeñita recuerdo que, por ejemplo, los 2 profesores que tuve fueron muy duros, ¿no? Y había muchos nenes que se lo dejaban, pero bueno, los que aguantamos yo creo que al final nos fue muy bien. Qué bien, Anaís. Pues muchas gracias. Y nada, Estefanía. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo empecé la música por mi abuelo. Mi abuelo es electricista, pero él le ha encantado la música. Mi abuelo es de una aldea de 4 casas y no tenían dinero en su casa, entonces él pues, se puso a tocar en orquestas de pachanguilla para sacarse dinero y poder pagarse los estudios de electrónica, montarse su tienda y sus cosas, ¿no? Entonces, pues mi abuelo ha tocado el violín, ha tocado la trompeta, ha tocado el contrabajo, tiene el grado profesional de contrabajo, un poco todo, ¿no? Entonces, él estaba en la banda del pueblo, fue uno de los miembros fundadores de la banda del pueblo de Aspontes, que es de donde yo soy, y mi abuelo me dijo, tú tienes que estudiar música. Nos metió tanto a mí como a mi primo, que son los únicos 2 nietos que tiene. Yo con 7 años ya estudiaba música con mi abuelo en casa antes del conservatorio. Yo entré en el conservatorio con 8 años, pero yo ya sabía leer música, ya sabía tocar un poquito el piano, ya sabía transportar, ya sabía unas cosas que mi abuelo todos los días me ponía media hora por la noche a estudiar música. Yo lloraba porque no quería. Hasta que me llevó un día a un ensayo de la banda, que yo no tocaba ningún instrumento, solo un poquito el piano, y le dije, abuelo, voy a tocar el clarinete. Y me dijo, pues vas a tocar la trompeta. Entonces, porque según mi abuelo y yo no tengo embocadura de no sé qué, que tengo los dientes de no sé qué manera, cosas que saben los señores, que nadie sabe. Fui al conservatorio, pero con la suerte que tuve fue que el director del conservatorio de mi pueblo y el director de la banda de mi pueblo era Batiste Bernat, el padre de Yago y de Joan. Y él me vio y dijo, vas a tocar la trompa. No había nadie en mi pueblo que tocara la trompa, yo no sabía lo que era, no sabía nada. Y empecé a tocar la trompa, empecé en el pueblo y él fue el que me sacó de allí. Él me daba clases, estuvo allí hasta mis 4 años de grado elemental, los hice con él. Luego él se marchó, tuve un profe de trompeta, pero yo seguía yendo a clase con él. Y él me sacó, me llevó a Coruña, hice ya el grado medio en Coruña con él y entré en la Joven de Galicia, entré en la Real Filarmonía y de Bernat pasé a Jordi Ortega, que no sé si te conocéis, que es el solista de la Filarmonía de Galicia, que es majísimo. Pues Jordi fue un gran profesor mío, fue el que me asentó un poco la cabeza, me enseñó a estar tranquila, a estudiar un poquito. Y de ahí me fui a Musiquene con Rodolfo y Óscar, que bueno, para mí Rodolfo es un gran referente en mi vida. A mí Rodolfo me ayudó muchísimo, me sigue ayudando hoy en día, estando con él, no estando, me fui a estudiar a Londres después y él seguía siendo mi gran profesor, ¿no? Entonces, bueno, estuve en Musiquene, acabé superior, me fui al Reina Sofía, hice 2 años en Reina Sofía y luego pues no sabía muy bien qué hacer, yo quería irme a Alemania, pero Radovan decía que mi sonido para Alemania no sabía si iba a funcionar. Entonces al final me iba a ir con Freudis, pero vino Watkins porque Radovan estuvo un poco pachucho de un oído y estuvo un par de meses sin dar clase y Watkins vino y me conoció y yo pues estaba buscando un sitio y él me dijo, vente a Londres que vas a tener trabajo. Hice un posgrado en Londres, empecé a trabajar de allí un poquito, estuve 2 años, un año estudiando y 2 años trabajando allí un poquito y luego ya probé en Bilbao y ya me vine por aquí. Muy bien, Fanny, muchas gracias. Y lo que es curioso es que a la mayoría de nosotros, así a la gente cuando hablas, y por ejemplo vosotras comentáis que el instrumento, la trompa, nuestro instrumento, siempre a casi todo el mundo nos ha llegado como, bueno, por casualidad, ¿no? De la vida. Y es muy curioso. Por eso esa pregunta, ¿no? De por qué te iniciaste en la música y en concreto con la trompa, ¿no? Porque suele ser así como una casualidad, ¿no? Mi madre me dijo, ¿qué vas a tocar? Y dije, la trompa. Y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, no sé, pero voy a tocar la trompa. Lo juro, ¿eh? Muy curioso, es súper curioso.
Nada, mira, también nos gustaría saber un poco vuestra trayectoria en cuanto a jóvenes orquestas, porque nos habéis hablado, bueno, Fanny sí ha comentado que estuvo en la Academia de la Filarmonía de Galicia y tal, pero bueno, eso, un poco que nos contéis vuestro paso, ¿no? por algunas de las jóvenes orquestas que habéis estado. Alicia, ¿tú, por ejemplo? Yo en este sentido tengo que decir que mi trayectoria no es que digamos muy amplia, porque estuve en la isla, en Gran Canaria, hasta los 19 años, pero sí que es verdad que durante mi época allí tuve una formación completa, porque estuve formando parte de muchas de las agrupaciones que habían en ese momento. Sí que estuve en la Joven Orquesta de Gran Canaria, que además en mi época estaba muy activa. No, un año sí que nos fuimos a tocar al Auditorio Nacional en Madrid y eso fue como ¡buah! Una cosa increíble, estábamos todos súper entusiasmados y también nos motivaba mucho a estudiar porque al final pues era algo nuevo, algo que no habíamos hecho nunca, pero sí que hacíamos muchas giras por las islas, en festivales, sí que es verdad que las islas tienen mucha actividad musical, hoy en día muchísimo más. Y estuve muchos años en la Orquesta Joven, también fui miembro e intento participar, colaborar hoy en día, aunque por el trabajo no puedo tanto, pero en la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, sigo colaborando con la Orquesta Filarmónica. Y después sí que cuando estuve en Alicante hice pruebas y estuve ahí fue cuando conocí a Anaís en la orquesta de la Universidad de Alicante. Y bueno, en Musiquene también toqué en algunas orquestas, pero no hice pruebas tipo Honde, Mahler, etcétera, pues porque también mi vida musical se ha basado un poco en decisiones que tomé y dejé de tomar y que me han llevado hasta donde estoy, y por lo cual estoy muy contenta. Pero sí que se han basado un poco de cara al miedo escénico que sufrí en su momento y que hoy en día ya lidio bastante bien con él, pero sí que puedo decir que muchas decisiones, buenas o malas, ya eso pues se puede ver de ambas formas, se ha basado un poco al pánico escénico que tenía. Pero bueno, sí, no he estado en muchas orquestas jóvenes, pero no por ello he dejado de hacer cosas interesantes. Muy bien, Alicia. Anaís, ¿nos cuentas un poquito sobre tu trayectoria por jóvenes orquestas? Pues yo la primera orquesta joven en la que toqué fue la JONC, la de la Joven Orquesta de Cataluña. Y luego también en la Orquesta de la Universidad de Alicante, como ha dicho Alicia. Después entré en la Honde como 3 años así y muy bien, o sea, hice como 10 encuentros así y yo creo que es de las mejores experiencias. Aunque la gente diga, es una pérdida de tiempo, no cobras, no sé qué, había mucha gente que me intoxicaba, ¿no?, con esos comentarios, pero yo aprendí muchísimo a la hora de tocar en conjunto, ¿no? Sí, yo tocaba en la banda del pueblo, pero no, es que no tiene nada que ver, ¿no?, tocar en orquesta o en banda. Y luego también estuve 2 años en la EUYO, en la europea. Uh-huh. Me gusta mucho esto que comentas de la importancia, ¿no?, del paso de la jóvenes orquesta, en tu caso el de la Honde, ¿no?, lo que acabas de mencionar, pues eso, de adquirir una serie de competencias, digamos, que no se pueden adquirir de otra manera que tocando, ¿no?, que tocando en grupo, Exacto. en sección. Y entonces, bueno, destacar un poco eso. Ahora que aquí nos está escuchando mucha gente, estudiantes, ¿no?, pues la importancia de pasar por jóvenes orquestas pues para un futuro profesional, ¿no? Nada, Estefanía, ¿nos cuentas tu trayectoria? Dices tú, para mí estar en orquestas jóvenes, yo soy una gran defensora de estar en orquestas jóvenes. Para mí, de las mejores experiencias de mi vida, y he estado en muchas orquestas, bastantes. Yo entré muy pronto en orquesta joven, yo entré con 13 años en la Joven de la Sinfónica de Galicia, muy prontito, estuve un año, luego al año siguiente no entré, pero luego volví a entrar. Entré en la Joven de la Sinfónica de Galicia, en la que estuve tocando hasta los 18, 19 años. Estaba ya en Musiquene y yo seguía tocando encuentros con la Sinfónica de Galicia.
luego en la Escuela de la Filarmonía, pero eso ya es era más una escuela de formación, había 2 encuentritos así también, pero también estuve ahí. Luego probé en la Jonde yo estuve poquito, estuve 1 año y pico, que fue donde conocí a David. Sí, ahí eso te iba a comentar, ahí donde tocamos Sí. la primera de Mahler juntos, ¿eh? Eso es. Qué buen recuerdo. Ahí hemos coincidido muchos, ¿eh? Muchos de los que estamos aquí. Vaya. Somos de esa época, sí. Y estuve 1 año y medio así, y luego yo ya entré en la EUYO. Yo en la EUYO estuve bastante, yo en la EUYO debí de hacer 5 o 6 o más encuentros, 2 años y medio, casi 3, y luego estuve en la Mahler. Pero en la Mahler solo hice un encuentro. Entré de reserva, hice un encuentro, volví a hacer audiciones, entré de activa, pero como estaba trabajando, pues les dije, ya es que prefiero cobrar. Pesetera. 24 años. Pues eso fue lo que hice, pero sin duda, y yo sé, pues las experiencias en la Orquesta Joven de Galicia, que fueron muy buenas y todo, es muy buena, ¿no? Pero tocar en una orquesta como leo yo en la Mahler, siempre digo lo mismo. Pocas veces vas a tocar en una orquesta con el nivel que toqué ahí, ¿no? Porque son los mejores músicos de toda Europa, en una orquesta, ¿sabes? Todos juntos. Así es que han salido grandes músicos de todas estas orquestas. Y para mí, experiencia 10. Lo repetiría si volviera a empezar, sin duda. Ya ves, muchas veces cuando te juntas así con gente de, pues eso, de antaño, ¿no? De esas épocas, siempre sale la conversación de que nos molaría a todos volver a reencontrarnos y hacer un encuentro, ni cobrar ni nada, eso no, sino simplemente de juntarnos todos, ¿no? Por los buenos momentos que se viven y el ambiente que se crea, ¿no? en las jóvenes orquestas. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo que es de vital importancia pasar por lo menos, no sé, 1 año, ¿no? En una joven orquesta. Y yo cuando estaba en la Honda éramos 5 chicas en plantilla. Y David. ¡Epa! Sí. Correcto. Yo fui el primer hombre de esa lista, y era el 6º. Sí. Las 5 primeras eran chicas, sí. Wow. Yo siempre Sí, estaba de hecho con nosotros... Oh, ¿perdona, Anaís? Que yo siempre que iba a los encuentros estaba yo sola en los encuentros de chica. Sí, no, es verdad que hubo una época en la Jonde que nos juntamos muchas chicas. Está Miriam, que está por aquí, bueno, estaba Virginia, había muchas chicas, sí. Pues nada, bueno, continuamos un poco con la experiencia como estudiantes. Habéis comentado un poco vuestra trayectoria anteriormente. Por ejemplo, a ti, Fanny, que estabas hablando ahora, has comentado que te fuiste a estudiar a Londres un poco de manera casual, ¿no? Porque tu idea era irte a estudiar con Freudis y luego cambió, ¿no? Un poco ese rumbo. Y cuando te fuiste a Londres, ¿tú tenías claros los objetivos que querías? No. Mira, yo me fui a Londres, una de las cosas que me fui a Londres a estudiar con Richard con los ojos cerrados fue por cómo él me trató, ¿no? Todos los que estamos aquí, o casi todos, hemos estudiado con Rodolfo y sabemos cómo es Rodolfo, ¿no? Que es así. Funciona, pero acabas hasta el gordo. Porque 4 años es morirte, porque, pero tío, llegó Richard Watkins y me dijo, toca, solo toca. Haz lo que te gusta, toca. Y me dejaba tocar, respira, haz no sé qué. Lo mismo que hablamos el otro día cuando estuvimos un poquito juntas, que decíamos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es esta sensación, ¿no? De repente, y entonces noté un crecimiento, sobre todo musical, en mí, grande, y entonces por eso me marché. Y la verdad es que mi experiencia en Londres fue buena, pero luego, claro, también echaba mucho de menos a Rodolfo, porque allí todo era maravilloso lo que hacía, y a mí eso no me gustaba tampoco, ¿no? Era como, claro, no hay una escuela como puede ser la escuela alemana, ¿no? Por ejemplo, que es como Rodolfo un poco, todo el control aquí, relajación, mucho control de aire, sino que en Inglaterra es un poco más a ver lo que haces tú. Entonces está bien, el problema es que para mi gusto, cuando tenía un problema, no me daban muchas soluciones para esto, ¿no? Entonces a mí me vino bien ir y tocar, y hay mucho trabajo, ibas a tocar mucho a la orquesta, muchos conciertos, pero yo hacer allí un superior a todos los sitios, pero esa es mi opinión, ¿eh? Hay otra gente que está encantada, yo no tanto. Ya.
Es curioso, ¿no? Porque, bueno, así un poco la base de la escuela inglesa, por lo que tú comentas, es que ya, bueno, es verdad que se ha globalizado todo ya, ¿no? En Claro. en todas las escuelas, ¿no? La francesa, la alemana y tal. Pero bueno, sí que en Inglaterra, ¿no? Siempre han tenido como su base, ¿no? Pero... Sonidos, su manera de tocar, un poco... Y además ellos son mucho de tradiciones, ¿eh? Creo que es un poco conservar lo suyo. Curioso. Anaís, tú por ejemplo comentabas que eso que te fuiste cuando te fuiste de España, te fuiste para Hannover con Maskunity y bueno, posteriormente estuviste en Berlín. Entonces, bueno, nos gustaría que nos hablaras un poquito, pues eso, de tu experiencia con la escuela alemana, tanto en concreto la academia, ¿no? De la Wiener. Pues recuerdo que en Hannover, cuando llegué, me pasó un poco como a Estefanía, ¿no? Que Marcos me pedía que hiciera música, que me olvidara un poco de la técnica que había aprendido en el superior y que empezara a pensar ya en otras cosas, ¿no? Hacer música y intentar arriesgar, ¿no? Todas estas cosas. Y recuerdo que lo que más me insistía es la claridad de la articulación, por ejemplo, que a mí en España, no, a mí eso nunca me... En las más cercas que había ido, por ejemplo, no, era algo que no se metían tanto, ¿no? Y recuerdo que Marcos salía de las clases diciendo, pero es que yo no puedo articular más, de que al final la lengua se me va a ir por la campana, que no puedo articular más, ¿no? Y me insistía mucho en eso, ¿no? Y luego bueno, y aparte me cambiaban muchas articulaciones del Mozart, por ejemplo, todo para que se notara más la claridad de la articulación. Siempre estaba como obsesionado, ¿no? Y en las pruebas funcionaba hacer estas cosas, ¿no? Y luego con Estefan, por ejemplo, el recuerdo que se metía mucho con mi sonido, porque yo tocaba antes con una Gold Messing y mi sonido es un poco oscuro y claro, él me llegó a poner una pegatina en la campana casi fuera para que sacara la mano, vamos, siempre, y cuando me veía, y eso que él toca con la mano más para adentro, que yo me fijaba y decía, pero si tú, no se lo decía, pero me daba esa rabia, ¿no? Decir, joder, me están metiendo esa caña con lo de la mano, que me puso un fixo y todo, para... si esto es la campana, yo tenía que poner la mano aquí, o sea, muy, muy, muy afuera. Y de hecho tengo la trompa y el fixo aún sigue ahí. Una trompa amarilla, pero la antigua aún tiene la pegatina ahí de la marca. De lo que más, o sea, lo que destacaría yo son esas dos cosas de la escuela alemana. Articulación y sonido, ¿no? A mí Sí. con el sonido también, pero al revés. A mí se me decían, tienes sonido muy brillante. Y yo, Curioso. España todo el mundo, pero ese sonido... Y una pregunta, Estefanía, porque tú tocas con Alexander 103. Sí. ¿Te pusieron algún inconveniente con la marca del instrumento, no? Porque ellos son de Max Paxman y... Sí, no me pusieron ningún inconveniente. Es decir, había al contrario. Y si tocaba... me pedían, porque a mí me gusta. Yo toco con un Alexander Roja, yo siempre he sido de rojo también. Ya, no, es curioso. Y nada, Alicia, bueno, tú también vienes por tradición, bueno, estudiaste tu última parte, digamos, como estudiante, estuviste en la Brass Academy con Nuri, y bueno, Nuri viene de una escuela totalmente, a pesar de que, bueno, y bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿no? Sobre esto que estamos hablando de las escuelas. Y me supuso un antes y un después, aparte también ya no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero ya tenía otra mentalidad y unos objetivos mucho más claros de lo que quería hacer, y entonces irme a la academia con Nuri y con Rudy, que es el profesor de su marido, el profesor de trompeta en la academia, me supuso un antes y un después, pues por lo que tú dices, tienen una metodología alemana y tienen muy claros los objetivos que tenemos que trabajar de cara a hacer pruebas alemanas. Y yo me fui a la academia, o sea, yo cuando terminé Musikene sí que sabía que quería seguir estudiando, pero no tenía muy claro con quién y en dónde. Entonces, después ya cuando conocí la academia y vi que se centraban exclusivamente a tocar a clases de trompa, grupos de metales, leer repertorio con el grupo de metales, no solo clases individuales, y prepararte para pruebas, pues
tuve claro que ese era el sitio donde quería estar y me ayudó muchísimo, pues un poco también lo que dice Anaís, a trabajar la articulación, el sonido, pero sobre todo a tocar, a buscar el tipo a tocar como yo quería que sonara, obviamente dentro de, pues, de los estilos de las obras y del repertorio que piden en pruebas en concreto, pero era un poco de, tú hazte tu forma de tocar. O sea, no te bases en que nosotros tocamos así y esto tiene que ser así, no, tú tienes que buscar tu forma de hacer música. Y bueno, un poco también la rutina y la constancia, aunque no estábamos en Alemania, ellos era entrar a la academia y pum, ya estamos en Alemania y así es como tienes que hacer las cosas. Y la verdad que me gustó un montón, fueron 2 años muy intensos en todos los niveles y yo creo que si volviera para atrás volvería a estar con ellos sin ninguna duda porque fue una experiencia muy, muy gratificante a todos los niveles, personal y musical. O sea que por lo que comentas, Alicia, eso, sentiste esa también tener tu propia personalidad musical, no te impusieron, digamos, no te impusieron, tienes que tocar así de esta forma en concreto, ¿no? No, hombre, ellos, Nuri sí que nos contaba un poco, pues eso, el tipo de sonido y todo lo que buscan o se lleva en Alemania, obviamente no es diferente a España, pero yo creo que también hacían un poco, las clases se basaban un poco en función a lo que cada alumno quería, porque sí que es verdad que había alumnos que estaban en conservatorio, otros que se querían dedicar más a la parte solista, otros que iban más por orquesta, entonces se adaptaban un poco a lo que tú querías. En mi caso yo tenía claro que lo que quería era hacer pruebas de orquesta y pues en mi caso se basaba a buscar esos recursos para que yo pudiera sentirme cómoda, porque como vuelvo a decir, yo tenía muchos problemas de miedos a tocar, ya no en orquesta, ni en grupos, ni en música de cámara, yo ahí en ese ambiente me siento súper cómoda, pero para mí el problema era ir a una prueba y tener que tocar con un pianista, eso es. Entonces, en mi caso sí que me ayudaron mucho a eso, se movían mucho para poder tener un pianista y hacer simulacros de pruebas, audiciones. Yo creo que me ayudó mucho estar con ellos porque, te digo, yo no estudié en Alemania, entonces directamente estudiando desde España con ellos fue una ayuda muy grande porque ya sabías un poco los objetivos que tenías que cumplir. De hecho, bueno, vamos a dar paso a un poco ahora a lo que es hablar de vuestra experiencia como profesionales. Ya que estás tú con nosotros, Alicia, continúas, porque bueno, actualmente cada una de vosotras ocupáis un puesto, ya lo habéis comentado un poquito, en orquestas profesionales y bueno, pues nos gustaría un poco que nos contarais sobre esto, un poco de que tú haces referencia a cómo preparar una audición, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Tú estás comentando, Alicia, que para ti era un suplicio, ¿no? Cada vez que tenías que enfrentarte a tocar con el pianista en la primera ronda, ¿no? Supongo, Sí. de la audición. Sí. Entonces, bueno, pues a nivel mental, por ejemplo, ¿qué tipo de rutinas, digamos, empezaste a realizar para poder controlar estos nervios, estos pensamientos que tú tenías hacia, pues esto, cada vez que tenías que ir a una audición o mínimamente cuando tienes que tocar en un concierto, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, sí que es verdad que con los años y ya con poco a poco ir viendo cuál era mi objetivo, que era hacer pruebas, trabajar en una orquesta y ello implicaba hacer pruebas, pues al final, mmm, mmm, hablando mal y pronto, no te queda otra más que pues hacer pruebas. Si lo que te da miedo es hacer pruebas, tienes que entrar directamente a ello. Entonces, nosotros, por ejemplo, me acuerdo en la academia, muchos
compañeros teníamos ese problema y hacíamos simulacro de pruebas. Y el hecho de, aunque conocieras a los compañeros, pero el hecho de tener un grupo de personas que te estaban mirando y que tenías que tocar para ellos, pues a mí me ayudó mucho. También el primer año que estuve en la academia me puse en contacto con Guillermo Dalia y hice sesiones con él que me ayudaron muchísimo, me dio muchos ejercicios y consejos, pero al final yo creo que a mí lo que me sirvió mucho fue cambiar el chip y pensar que lo que hago lo hago para mí, con el objetivo obviamente de ganar una plaza y poder trabajar en una orquesta, pero mm, a la hora de trabajar las pruebas, lo que intentaba hacer era crearme una rutina para que cuando llegara el momento de estar en las audiciones, mi mente no se centrara en quién es ese, quién es el otro, me están escuchando y si me equivoco van a pensar que toco fatal y si toco bien van a pensar que soy una chula porque toco bien. O sea, yo es que me hacía muchísimas movidas mentales que es que no ayudaban nada. Entonces, al final lo que me ayudaba mucho era hacer una rutina en casa. Incluso me acuerdo cuando me preparaba las pruebas, yo siempre me apuntaba a todos los solos que pedían en unos papelitos y los sacaba a modo de sorteo. Y era al final crearme la rutina en casa de cada vez que una vez me preparaba los solos las obras, por supuesto, era hacer mucha rutina de estoy en simulacro de pruebas. Tocar todo de arriba abajo sin parar, sin enfadarme cuando me equivocaba, que yo antes era mucho de me equivocaba y joder, y no sé cuánto, y bla, bla, bla. Pues no, o sea, centrarme en tocar y que al final lo que hacía que me gustara a mí, que fuera obviamente dentro de unos cánones de estilo, repertorio, tempos, articulaciones, que sea lo que tiene que ser, pero que al final yo me quedara a gusto con el resultado, porque sí que es verdad que cuando vamos a hacer pruebas, o por lo menos a mí me pasaba mucho, y no me cogían, lo pasaba muy mal porque pensaba que pues que no tocó bien, es que mi sonido no es el que tiene que ser y al final no es eso, o sea, cada orquesta es un mundo y cada grupo de trompas busca unas cosas diferentes y el hecho de que no te cojan no implica que no toques bien, simplemente que no es lo que ellos están buscando. Entonces, pues también saber que las cosas que no pasan no porque tú no sepas hacerlas, sino porque no es el momento y no es el sitio para ti. Buscar un poco esa filosofía de pensar que hay cosas que no podemos controlar y no por ello eso no significa que no seamos buenos. A mí eso fue lo que me ayudó mucho, intentar ser más amable conmigo misma, a quererme más, a ser más valiente y a saber que puedo conseguir los objetivos. Lo que pasa que pues tiene que llegar tu momento, simplemente eso. Tener paciencia, ¿no? También, que muchas veces no Sí, la bueno, tenemos. exacto. Tener paciencia, porque al final también los años te hacen cambiar y ver las cosas de otra forma. Yo leí algunos libros de Guillermo Dalia y aparte pues leía un poco pues que tienes que quererte más, tienes que ser más egoísta y pensar en ti y en lo que tú quieres y no pensar tanto en qué dirán los demás. A mí me pasaba muchísimo eso, de incluso yo cuando era pequeña y estudiaba en casa, ni siquiera dejaba que mis padres entraran a mi habitación cuando estudiaba. O sea, si yo sabía que mi padre estaba con la oreja detrás de la puerta, me cogía unos cabreos increíbles, pero hasta ese punto, o sea, no podía soportar que alguien me estuviera escuchando y es como, ahora lo pienso y digo, pero hola, si eres músico, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces es buscar, obligarte. En Musiquene me apunté un año a clases de teatro, aunque lo hice muy a regañadientes, pero sabía que tenía que buscar formas de afrontar ese tipo de situaciones. De estar delante de un público, hablar. A mí me supone hablar delante de incluso de 4 personas, me supone una angustia total a día de hoy también, porque son cosas a las que no estoy acostumbrada. Entonces es buscar, obligarte un poco a tener esas situaciones en las que tú te obligues a pasar por esas experiencias que no te resultan agradables. Y al final, pues, la rutina es lo que hace que tu mente también vaya cambiando, porque vas buscando
vas buscando soluciones a ese tema. Una cosa que me ayudaba mucho, por ejemplo, cuando hacía las pruebas, era al final de cada una, porque si no me olvidaba, era escribir cómo me había sentido durante las pruebas y qué solos me habían gustado más, qué solos no me habían gustado más, qué partes tenía que trabajar. Y después en los feedback también, qué cosas me podía coger e intentar cambiar cuando seguía estudiando para otras pruebas y qué cosas sabía que pues simplemente era por los gustos que tenían esas personas. Porque a lo mejor decían que el Mozart había sido muy, no sé, muy musical o la articulación era muy exagerada. Bueno, pues eso es lo que a ellos no les gusta ahí, pero en otra orquesta a lo mejor sí que les gusta. Entonces, también tener claro que todo lo que te digan, sobre todo las cosas malas, porque las buenas pues son buenas y ahí están, pero las cosas malas, ser críticos y saber qué cosas te gustan a ti y sabes que te vienen bien para cambiar y qué cosas pues es su opinión y ya está, y las respetas y muy bien, pero sales de ahí y ya te pones a las siguientes pruebas y tienes que seguir trabajando. Entonces, relativizar un poco las cosas, ¿no? Exacto, sí. Curioso. Oye, Alicia, pues para que eso que has comentado que te cuesta hablar para 4 personas, estás hablando para 50, ¿eh? Muy bien. O sea, Yo no he pasado de la primera página porque no quiero ver quién más hay. Qué campeona, ¿no? Que lo estás haciendo súper bien, hombre. Nada, pues por ejemplo, Estefanía, un poquito en la misma línea que estamos hablando con Alicia, ¿no? ¿Qué rutinas, si tienes rutinas a la hora de prepararte a nivel mental unas audiciones, unas pruebas? O un concierto, que también... Yo lo cierto es que me he ido volviendo más neurótica a medida que me hago más mayor, ¿no? Es decir, yo desde que empecé a tocar hasta los 20 años me daba igual. Yo tocaba y ya está, ¿no? A medida que me fui haciendo, que me empezaron a importar más las cosas, ¿no? Como hacía más las cosas, mentalmente me tenía mucho más trabajo que hacer, ¿no? Mi trabajo, para mí, cada uno es como es, pero yo tengo que estar muy segura de que sé todo lo que voy a hacer cuando voy a tocar. Es decir, para mí hay otra gente que no se prepara las cosas tanto, que no hace tantas cosas como yo, pero yo, cuando voy a una audición o cuando tengo que tocar un recital o cuando tengo que hacer lo que sea, yo siempre voy muy segura de que me lo sé todo en cada momento. Para mí es eso. Yo empiezo tengo una audición en septiembre y yo a principios de julio estoy currando a diario. No me paso, ¿sabes? No es que estudie 5 horas al día. Igual estudio 2 o 3 o 2,5, pero me hago un plan de trabajo, cada día estudio una cosa y cuando está llegando al final me preparo un calentamiento especial para el día de la prueba, para cómo lo voy a hacer, para lo que tengo que tocar, cómo me voy a sentir, de 20 minutos, de 15, de lo que me haga falta. Y desde los 15 días antes de la audición solo hago eso. Me levanto, tengo todo preparado, todo mirado al milímetro. Entonces, yo me levanto, hago el calentamiento que tengo que hacer y toco la prueba de arriba abajo y esos son los últimos 15 días antes de mi prueba. Pero antes de los 15 días yo ya tengo todo estudiado. Conciertos, solos. Esto que dice la gente de, no, es que este solo pues yo casi no me lo miré en una audición. A mí no me ha pasado en la vida. ¿Por qué no? Porque yo voy a tener muchos alicientes en la audición, voy a estar nerviosa, y lo que menos me hace falta pensar es decir, este solo es que no me lo sé muy bien, a ver si no me lo piden. No. Me pides el solo que sea, me saldrá mejor o peor, pero yo lo tengo currado. Y eso es lo que a mí me ayuda aquí y seguridad. Por eso yo en las audiciones suelo estar bastante tranquila, porque sé que lo que pude hacer ya lo hice. Entonces puede salirme mal porque soy un ser humano, pero aún así eso es básicamente lo que a mí me ayuda, ¿no? Y también en el trabajo de orquesta, ¿no? Para salir, yo no me voy a la orquesta sin estudiarme los papeles. Es que yo no puedo, porque al final paso una semana fastidiada. Entonces, yo prefiero estar segura siempre de lo que voy a hacer. Y aún así, a veces estoy insegura, me pongo nerviosa, todas las cosas, porque pasan, pero yo intento trabajar lo máximo. Yo estudio mucho, mucho. Y odio estudiar. Que lo sepáis todos los alumnos. Yo odio estudiar, es un coñazo, pero estudio mucho. Estudio mogollón. Pero Fanny, cuando dices que estudias mogollón, es importante, bueno, me gustaría que nos aclararas un poco esto,
porque has comentado que estudias mogollón, a lo mejor para ti un estudio de mogollón son 2 horas y media, pero supongo que en tu estudio incluyes muchas más cosas que yo tocar. estudio mucho sin trompa, ¿eh? Es exactamente lo que quería. Me miro las partituras y cojo las partituras, escucho versiones y busco un poco lo que yo quiero hacer, también. O sea, no hago lo que yo no hago lo que la gente espera de mí cuando cojo sino que hago lo que yo quiero con la trompa. Y para tocar como yo quiero, pues tengo que estudiar mucho. Yo estudio de muchas maneras, generalmente intento buscar una motivación siempre, ¿no? Yo no toco igual que hace 2 años ni que hace 1. ¿Sabes? Intento buscar y pues tengo suerte de que me llaman para tocar en bastantes sitios y veo algo que me gusta y lo busco de esa manera, ¿no? Entonces, pues yo pues trabajo mucho la respiración, yo hago un montón de ejercicios físicos para mantenerme bien, escucho grabaciones, voy a conciertos, un montón de cosas. Si me gusta un trompista, escucho, que pruebo, yo no soy mucho de probar boquillas y estas cosas, pero sí soy mucho de cambiar cosas aquí, de buscar un sonido nuevo, de buscar una articulación nueva, me escucho a mí misma tocando o a mi orquesta, cuando no toco voy a escuchar y escucho la sección de trompas y digo, tenemos que trabajar articulación, no funciona en este auditorio, o tenemos que buscar un sonido más grande en el fuerte, o cosas, siempre estoy buscando cosas y en eso se basa mi estudio. ¿Qué quiero conseguir estos 3 meses? Pues yo creo que los pianos en la sección no funcionaban, pum, vamos a trabajar esto. ¿Cómo trabajo? Busco una manera que funcione, cojo la partitura, pues esta semana nos viene súper bien trabajar los pianos porque vamos a tocar tal. Es un poco esto, y voy un poco por temporadas para estudiar y me pongo un objetivo y me busco un calentamiento o me busco unos ejercicios. Y cuando estoy en la orquesta trabajando, que la gente muchas veces dice, no, pues yo caliento, me voy 45 minutos o 1 hora antes de que empiece el ensayo y con eso ya me llega después del ensayo. Yo no. Yo voy a calentar antes del ensayo, termino el ensayo y yo por la tarde, si no tengo ensayo, tengo que hacer un rato de técnica, aunque sea media hora. Tengo que sentarme, poner la cabeza, hacer un poco de boquilla, hacer un poco de respiración. Yo utilizo espirómetros también, que lo decías el otro día, ¿no? Yo hago ejercicios o me pongo unos estudios, aunque sea media hora, pero lo hago. Y si no hago eso, estoy fastidiada. No es mucho, es bien, hacerlo bien lo que haces, ¿sabes? Y saber lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres buscar? Esto. Pues entonces voy a buscar unos ejercicios para hacer esto. Y cuando se termine eso y te salga, a otra cosa. Por lo menos es lo que hago yo. Súper interesante, Estefanía, lo que comentas. De todas maneras, ahora después le damos paso a Anaís. Ahora después hablaremos del tema de los ejercicios de respiración, de la utilización de aparatos, de la importancia también de la preparación física en pruebas. Pero bueno, le damos paso a Anaís y ahora hablamos de esto. Anaís, cuéntanos tu rutina. Para unas pruebas, ¿no? Sí, o un concierto también, ¿no? Porque a veces suele ser muy similar, ¿no? Sí, a ver, para unas pruebas, por ejemplo, desde que sale la convocatoria, cojo la lista de solos, porque conciertos siempre suelen ser los mismos, ¿no? No hay mucha variedad. Pero los solos sí que varían más y entonces, desde el día que se publica la lista hasta el día de la prueba, voy rodando los solos. Y de hecho, muchas veces me hago una lista porque a veces pierdo ya el norte de que ayer qué hice, ¿no? Nos tocó tantas veces que ya no sé, por no dejarme, por ejemplo, el típico, la quinta de Tchaikovsky, ¿no? Todo el mundo la conoce. Siempre los solos que mejor nos salen como que los dejamos a un lado, ¿no? Y los revisas unos días antes de la prueba y ya está, ¿no? O sea, me he cogido el hábito de hacer una lista y ir tachando. Hoy he hecho estos 3, pues, y estos ya no los repito hasta dentro de unos días, ¿no? Porque es que si no, al final acaba repitiendo lo que he dicho, ¿no? Los mismos. Y los conciertos los suelo coger, pues, no sé, pues a mitad, ¿no? Antes de la prueba, un tiempo antes, porque eso ya como que lo tengo más asentado, ¿no? Los solos a mí en las pruebas es lo que más me cuesta, porque son como algo más nuevo que los conciertos. Y a mí lo que me vino muy bien para tocar, para prepararme, ¿no? Mentalmente de cara a unas pruebas fue en Alemania. Teníamos una asignatura que se llamaba Probespiel Training y éramos 15 alumnos y estuviera el profesor o no, nosotros nos juntábamos, no sé qué día era, miércoles o jueves, de 6 a 8, nos sentábamos todos allí a escuchar a los compañeros. ¿Que tienen pruebas uno? Pues que toque 2 o 3 solos. Estábamos todos. Aunque ese día no quisieras tocar porque no tenías nada que estuvieras haciendo ni nada, pero estábamos todos allí por compañerismo, ¿no? Y claro, tocar delante de 15 personas que
no es que hubiera competencia, pero claro, todos estamos ahí con el mismo nivel y claro, quieres hacerlo bien, ¿no? Y esa presión yo creo que es aún mayor que la de tocar delante de un jurado, ¿no? Y a mí yo noté un cambio bastante grande de exponerme, ¿no? Porque siempre era como que tocas en clase para el profesor, tocas dentro de un grupo de cámara o en orquesta, ¿no? Y de muy vez en cuando en una prueba. Y claro, siempre te viene el shock, cada 3 meses o cada cuanto sea la prueba. Y a mí eso, cada semana, tener esas 2 horas de poder exponerte, a mí me hizo, vamos, genial. Sí, tipo simulacros, ¿no? Nosotros es una cosa que David y yo creemos que es súper importante y además, bueno, pues también lo estáis comentando vosotras, es vital. O sea, el hacer simulacros antes, si tienes unas pruebas o un recital, ¿no? Pues, digamos, rodar ese repertorio y, como comentas tú, exponerte, ¿no? Delante del público, eso es súper, súper importante. Es la única manera, digamos, de un poco, pues, ir eliminando poco a poco ese miedo, por decirlo de alguna manera, a tocar en público, ¿no? Y bueno, se me ocurre así, por ejemplo, técnicas como la visualización, todo este tipo de técnicas, ¿las empleáis? Sí, yo por ejemplo, si sé, no sé, si por ejemplo tengo que hacer unas pruebas en el Nacional, ya he tocado ahí, ya intento imaginarme dentro de la sala, ¿no? O en la de cámara o en la sala grande, pero yo intento imaginarme allí o en el Palau, donde sea. Yo si conozco el sitio, si no me lo conozco, pues intento también, ¿no? Imaginarme el jurado ahí enfrente de mí, con los ojos ahí clavados en mí, ¿no? Pero si conozco el sitio, sí que me gusta imaginarme que estoy en y tocar 2 o 3 solos con esa tensión, ¿no? De en plan de imaginarme que estoy y ponerme también un poco en situación. Sí. Y Estefanía y Alicia igual, ¿no? También veo que sentís así. Que no suena, ¿no? No suena. Yo cuando esto que decía de los últimos 15 días que ruedo, yo intento imaginarme que estoy en la audición. Y me pongo nerviosa y todo, ¿eh? Y me grabo, es importante. Eso iba a preguntar, digo, el tema de grabarse, ¿no? Importante también. Sí, yo sí me grabo. Sobre todo, no me voy grabando tanto cuando estoy estudiando, algunas veces sí, pero cuando ya empiezo a tocar todo de arriba abajo, siempre grabo. De hecho, es que tengo el teléfono que tengo que empezar, porque de todo, de los micros, de no sé qué, de grabar esto, de repente ves audición de no sé qué, y yo, sí, que tengo todavía las grabaciones ahí de hace un montón, la verdad, pero que a mí me ayuda mucho grabarme. Tampoco me gusta, porque a veces escuchas unas cosas que dices, ¡oh, qué desgracia! Pero que hay que hacerlo, ¿eh? Pero sí que te das cuenta de que, por ejemplo, te grabas, lo escuchas y dices, uy, esto estaba haciendo realmente, la grabación la calidad no es la que esperas, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta de que eso no es realmente lo que querías hacer, ¿no? Y yo he aprendido mucho. Yo he aprendido mucho así también. Sí. Curioso. Sí, yo igual. Ya estás de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, lo que hacía también en casa era porque la gran mayoría de las pruebas que hice también las hice sin cortina, pero sí que me vi en alguna situación de tocar detrás de cortina y se nota mucho la diferencia. Me acuerdo la primera prueba que hice con cortina, me dijeron que creo que fue el Mozart el que toqué, que en general estaba muy piano, que la articulación era como muy no clara y tal, y claro, yo cuando estaba tocando yo tenía súper claro que articulación, dinámicas y todo, pero al final hay una cortina y entonces pues puede ser que, y también depende de la sala, si es más grande, menos grande, si ellos están más cerca, más lejos, pues todo eso influye, entonces sí que a partir de ese momento intentaba, no en el mismo día, pero intentaba tocar con la mentalidad de estoy tocando detrás de una cortina o estoy tocando sin cortina, entonces para que mi mente también cambiara el chip de, bueno, estoy con una cortina, pues tengo que intentar subir un nivel todas las dinámicas y ser más clara con la articulación, que se noten las diferencias, porque pues se ve que eso se nota, que claro, yo no lo sabía hasta que me lo dijeron, pero bueno, al final eso, después de hacer pruebas, pues te vas dando cuenta de cosas que hasta que no te las dicen tú no eres consciente. Entonces, al final, en mi experiencia se basa mucho, pues eso, de hacer muchas pruebas, porque yo, en mi caso, cuando más pruebas empecé a hacer fue cuando terminé el primer contrato que conseguí en Alemania, hasta que conseguí esta prueba. Tuve un margen de hacer muchas pruebas seguidas, entonces, claro, ahí sí tuve la oportunidad de poder
conseguir una rutina de hacer pruebas, no como decía Anaís, que a lo mejor pues cada 3 meses o cada 2, claro, si tú no pones de tu parte y haces simulacros con compañeros, pues es muy complicado poder llegar a acostumbrarte a esa situación. Entonces, pues sí, al final vas sacando conclusiones y vas haciéndote una lista de cosas a las que tienes que tener en cuenta y otras pues que a lo mejor no te hace falta trabajar tanto. Curioso. Y nada, como comentaba antes, el aspecto físico, ¿no? En la preparación a nivel físico, ¿lo consideráis que es importante también, al igual que el mental? Supongo que sí. Bueno, ¿hacéis algún tipo, ahora vais comentando, ¿hacéis algún tipo de deporte en concreto o alguna actividad física, digamos, como complemento a vuestro estudio, digamos, a vuestro estudio diario? Por ejemplo, Fanny, tú que sales por aquí. Hola. Hola. Pues bueno, yo yo siempre he hecho un poquito de ejercicio, no he hecho demasiado, pero por ejemplo yo siempre he nadado, que eso es muy bueno, ¿no? Al final lo que pasa es que estamos muchas horas sentados en una misma posición y con tensión, porque aunque toquemos sin tensión y todo, hay una tensión porque estamos trabajando. Entonces, estas cosas lo mismo que una persona que está en una oficina o lo mismo, pues al final acabas con tensiones por un lado, tensiones por el otro, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de acabar con esto? Pues hacer un poco de ejercicio. No hace falta que seamos atletas olímpicos, ¿sabes? Pero bueno, yo ya lo comenté el otro día, que yo he estado muy malita de la espalda, ¿no? Y a mí lo que me ha sacado el dolor ha sido ponerme en forma física y el deporte y compaginarlo con la trompa. Yo hago pilates, hago abdominales hipopresivos y también voy a nadar, ¿no? Y luego hago otras cosas, pero que eso ya es más por mí. Yo necesito, muy importante para mí, los estiramientos y muy importante el conocimiento corporal para mí, ¿no? Porque yo tengo una fisio que es muy buena, que es una fisio mía de toda la vida, de mi pueblo, y ella lleva conmigo desde los 16 años, ¿no? Y ha tratado algún otro trompista, ¿no? Y ella me dice que cada cuerpo es diferente, ¿no? Que generalmente ella por lo que ha visto con gente porque hay otros chicos que tocan la trompa en mi pueblo y que tienen un problema, o mi novio que también va allí y es trompista, ¿no? Por ejemplo, mi novio y yo, que los dos somos trompistas, los dos hemos estudiado en el mismo sitio, en cambio, él tiene un cuerpo mucho más fuerte que el mío. Entonces, ¿qué ocurre? Que cosas que su cuerpo aguanta, el mío no lo aguanta, ¿sabes? Yo nunca he podido apretarme para tocar la trompa. Hay mucha gente que yo los veo tocar y yo toco como ellos y me tengo que ir al hospital con todo el concierto, ¿sabes? O sea, es que es exagerado, yo no puedo hacer eso. Y yo pues tengo que trabajar de otra manera. ¿Y para qué tengo? Pues yo tengo que trabajar con la respiración, tengo que trabajar en la expansión de la zona torácica, trabajar muy bien la zona abdominal para que soporte y pueda funcionar con el aire libremente y que trabaje bien. Y para esto, pues pilates, yoga, todas estas cosas a mí es lo que me ayuda. Mi cuerpo no aguanta esta presión que aguantan otros cuerpos, porque yo por mis condiciones físicas pues no lo aguanto y ya está. Y es muy, para mí, yo en cuanto dejo de hacer mis ejercicios una semana, estoy fastidiada de la espalda, me duele la espalda, tengo la zona lumbar cargada, tengo una contractura aquí y tal. Entonces, pues una rutina, aparte del estudio, aunque sea pues media horita, aunque no tenga que ser todos los días, 3 veces a la semana, o ir a nadar, a mí me cambia la vida, a mí sí. Pero esa es mi experiencia. Y Estefanía, ¿podrías hablarnos de bueno, este problema que tuviste, ¿no? Que has comentado que estuviste muy malita. Fue, según lo que tenemos entendido, eso que fue a causa de una mala respiración, ¿no? Que practicabas tú. Mira, entonces, si puedes compartirlo con nosotros, claro, porque es muy interesante. Tengo una hernia discal en el último disco antes del sacro y del coxis, ¿no? Que es una hernia discal muy, muy común. Yo no puedo decirte que es al 100% de tocar la trompa. Ahora, a lo mejor un 55-60%, cada uno tenemos unas condiciones físicas, esto no se hereda, pero sí que por nuestros padres, por ejemplo, mi madre también tiene hernias en la espalda, ¿sabes? Y son cosas así. Bueno, realmente
la primera de las cosas es una enfermedad laboral, que esto es muy importante, porque parece que los músicos no tenemos enfermedades laborales, pero no es cierto. No es cierto. A mí, cuando yo estuve en casa, me metieron por el seguro como una enfermedad común, como una gripe. Y yo no podía caminar y tenía una parálisis en el pie, ¿sabes? Entonces, estas cosas, dar visibilidad a que nuestro trabajo da lesiones como las de cualquier otro trabajo es muy importante. Yo estoy lesionada en gran parte por mi trabajo, porque llevo 25 años tocando un instrumento, simplemente, no por otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Pues no sé por qué razón, en el concepto de la respiración muchas veces malinterpretamos lo que nos quieren decir. Es decir, toda esta idea del soporte del aire, de que hay que respirar abajo, pues como te lo dicen de pequeñito, pues no siempre lo entiendes, ¿no? Yo, pues no sé por qué asimilé que respirar abajo era hacer una respiración abdominal, es decir, respirar en la tripa. En vez de pensar en la parte de abajo de los pulmones, yo pensaba en la tripa. ¿Qué es lo que hacía yo? Pues normalmente tú inspiras, se hincha la tripa y al expirar el ombligo va hacia adentro y expiras, ¿no? Pues yo lo hacía al revés. Yo al expirar empujaba la tripa hacia afuera. Porque por la razón que fuera, yo interpretaba el soporte del aire de esa manera. Entonces, al parecer es muy, muy común que a mí, cuando me dijeron, ¿por qué respiras al revés? Yo digo, ¿qué dices? Bueno, pues al parecer es súper, súper común. ¿Qué pasaba? Bueno, nosotros tenemos unos músculos que pasan por aquí, por el lado de las costillas, salen desde la parte de atrás, encima del culete justo, se llaman los oblicuos y van todo por este lado, pasan por el lado del diafragma y llegan hasta la ingle, hasta otro músculo que se llama psoas. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó a mí? A mí lo que me pasó es que como yo hacía tanta presión en la zona abdominal hacia afuera, este músculo que es el oblicuo me tiraba de la parte de la espalda. Por eso me dolía tanto la zona lumbar. Hasta que al final, ¿qué pasó? A mí se me rompió un disco que va entre la columna y me salió una hernia. Eso fue lo que me pasó a mí. ¿Qué es lo que yo tuve que trabajar? Lo que yo tenía esta zona aquí, toda la zona torácica, quieta. Yo ni siquiera la llenaba, que ahí hay pulmones. Entonces yo lo que tuve que trabajar fue ampliar toda la zona torácica y trabajar toda la zona abdominal para que cuando expirara, la zona abdominal volviera a su sitio y mantuviera el diafragma en su sitio y el diafragma pudiera trabajar libremente y así funcionar bien. A mí no me duele la espalda, yo no me medico, yo hago mis ejercicios y respiro bien. No es un trabajo que lleve un mes ni dos, es un trabajo que lleva mucho tiempo, porque claro, llevaba 20 y pico años respirando mal y tuve que cambiarlo, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente que dice, no, es que yo tengo una hernia inguinal y reincido, me operaron y ahora me vuelve a salir? ¿Por qué? Porque no cambiamos esa respiración y lo que hacen es empujar con la tripa, entonces por eso sale una hernia, ¿no? Entonces, pues todas estas respiraciones que lo hemos hablado, la gente que ha estado con Ter Billiger, la gente que ha estado con Sarah Willis, que hablan todos de esta respiración, es básicamente por eso. Sarah, que yo la conozco, ella hace la misma respiración que yo. Ella tampoco es una persona que pueda pegarse un apretón. O sea, el cuerpo de Sarah tampoco lo aguanta, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, lo que hay que hacer es trabajar toda la zona lumbar y toda la zona abdominal y que los abdominales son los que tienen que aguantar del diafragma y no al revés. Toda esta idea de esta escuela antigua que decía, respira los riñones, pero ¿cómo vas a respirar en los riñones? Cosas así de respirar abajo. No funciona de esta manera, no funciona de esta manera. Entonces, hay gente, yo vuelvo a decir, hay gente que ha respirado toda la vida así y le funciona. Yo me hice daño por eso, entre otras cosas, pero lo máximo, lo que yo me he hecho daño es por hacer eso y es lo que he cambiado. Súper interesante. Anaís, por ejemplo, eso del tema de la importancia del ejercicio físico, ¿no? Incorporar una rutina. Yo tuve una lesión hace 6 años ya. Estaba en un tour con la Eulio y me tuve que volver a casa porque no podía aguantar la trompa. O sea, no tenía fuerza. Me tuve que empezamos ya los conciertos y todo y yo no, creo que los acabé y luego ellos se quedaban haciendo otra parte del tour y yo me tuve que volver a casa pero con toda la rabia del mundo y me costó todo un verano de fisio, de muchos dolores, de llegar a casa con los brazos morados del daño que me hacían y me ayudó mucho la natación también, porque es un ejercicio que
cuando estás lesionado, si lo haces con cuidado, te ayuda a estirar todos los músculos y te mueves completamente, o sea, mueves todo el cuerpo. Y a mí eso me ayudó mucho, mucho, mucho. Y desde hace un año y poco estoy yendo al gimnasio. Y lo que suelo hacer es ir a clases donde el ejercicio sea con tu propio cuerpo. O sea, con mancuernas y eso alguna vez he hecho, pero no mucho. Porque si al día siguiente tengo que trabajar o tengo concierto o lo que sea, no puedo ir con agujetas o, ¿sabes? No puedo ir tan cansada a trabajar. Y también he notado muchísima mejoría en las últimas pruebas que he hecho porque me noto con muchísima energía. Es como que van pasando Sí. las rondas y yo aún sigo teniendo energía. Antes era como que me iba pudiendo la prueba, ¿no? Y ahora es como que aguanto muy bien las pruebas y a mí me ha venido muy bien. Y claro, ir a correr o lo que sea, para la respiración muy bien, muy bien. Todo lo que O es sea, hacer ¿qué tipo ejercicio de...? ayuda. Anaís, disculpa, o sea, tú vas al gimnasio, pero en plan haces máquinas o actividades aeróbicas Voy a o clases. vas A a clases, clases. sí, donde el monitor te puede corregir porque muchas veces a mí me dan miedo las máquinas porque yo no sé si lo estoy haciendo bien y luego me voy a fastidiar más de lo que estoy, por ejemplo. Entonces, me gusta ir a clases donde, como mínimo, trabajar con tu cuerpo, ¿no? Que seas capaz de hacer los ejercicios básicos con tu cuerpo y que un monitor esté pendiente de lo que haces también. Porque por cualquier tontería, por apoyar mal, por apoyar un poquito más abierto el brazo, ya te puedes fastidiar otra parte del cuerpo, ¿no? Por eso me gusta ir a clase para que alguien me corrija. Una cosita, Tere, que yo todo lo que he hecho, lo he hecho con fisios, ¿eh? O sea, yo el pilates, los abdominales, yo me he ido con la trompa a fisios y todo y lo he trabajado así, ¿eh? No lo he hecho yo sola. Me han enseñado. Importante esto. Ujú. Y, por ejemplo, ejercicios tipo abdominales, tú decías, Estefanía, que sí que hacías, ¿no? Algún tipo de Ya, ejercicio de yo abdominales. los abdominales en sí, estos los hago ahora porque ya tengo la zona bastante reforzada, ¿no? Pero son problemáticos. Yo hago abdominales hipopresivos, que para quien no los conozca, yo a todo el mundo que toque un instrumento de viento se los recomiendo, pero al 150%. Son duros, que no es algo fácil. Son unos abdominales que se hacen en apnea, ¿vale? Entonces tú lo que haces es, trabajas toda la zona torácica y la expandes y en apnea trabajas los abdominales internos, los de abajo, el transverso, toda la parte y lo que consigues es reforzar esa zona y relajar toda la zona lumbar. Yo cuando estoy malita, a mí lo que me afecta más es que tengo lumbalgias o cosas así debido a la hernia, hago 10 minutos y se me quita el dolor. Es una pasada. Son duros y tienen que enseñarte, ¿eh? Tienes que ir a un sitio que te enseñen. Ahora, te lo juro que a mí me cambiaron la vida, ¿eh? De verdad. Hipopresivos. Curioso. Y Alicia, ¿tú haces algún tipo de deporte para mejorar tu rendimiento, digamos, a la hora de tocar? Sí, bueno, ahora mismo no hago demasiado, pero sí que hace un año y medio decidí también ponerme un poco a dieta y aparte físicamente pues mejorar mi cuerpo. Salgo todos los días porque tengo un perrito también y salimos todos los días a caminar, pero a un paso acelerado, no un paseíto de estos así suaves. Y en casa sí que hago ejercicios, sobre todo aeróbicos y así pues también de trabajar todo el cuerpo. No voy a gimnasio ni sitios así, pero sí que intento mantenerme activamente, físicamente activa, porque como han dicho ellas, sí que se nota muchísimo la diferencia de estar tocando sin haber hecho ejercicio antes a de repente notar que tu cuerpo te responde, que el aire está mucho más activo y mentalmente también es que cambia muchísimo, todo. Mente y cuerpo están a otro nivel. Yo creo que es súper importante hacer ejercicio. Es muy duro, ¿eh? Mandarte una tercera de Mahler físicamente es muy exigente y cuanto mejor Sí. estés físicamente yo lo noto. No quiere decir que no lo puedas hacer, pero yo lo noto que estoy de otra manera cuando termino 1 hora y media de tocar, ¿sabes? Sí. Es curioso esto, ¿no? Porque cuando somos más jóvenes, pues somos jóvenes, pero cuando somos más estudiantes, ¿no? Es muy curioso que, bueno, no le damos importancia, ¿no? A esto del tema de
aplicar también, bueno, realizar alguna actividad deportiva diariamente, ¿no? Dentro de nuestra rutina. Y es verdad que yo creo que casi todos los que estamos aquí posiblemente hayamos sufrido en algún momento alguna lesión o tengamos problemas de espalda, en fin. Y bueno, pues darle la importancia que le estáis dando y escucharos hablar de esto es súper beneficioso, ¿no? Para todos, para hacernos conscientes y, bueno, eso, tomar conciencia de la importancia del ejercicio físico, ¿no? Porque es verdad que, bueno, nosotros, no sé si suerte o por desgracia, más bien yo creo que por desgracia, desde mi punto de vista, nos jubilamos a los 65 años. Igual que cualquier, no sé en Alemania, por ejemplo, en tu caso Alicia, no sé, pero en España. Entonces, aguantar tocando la trompa, ¿no? A los niveles, por ejemplo, en una orquesta, porque dentro de la profesión de como docente es un poco más relajada en ese sentido, pero así semanalmente, ¿no? En una orquesta, aguantar esos niveles que suponen un concierto, como decía Fanny, una tercera de mal y tal, hasta los 65 años, es duro, ¿eh? Es duro. Entonces, si no se hace ningún tipo de deporte, como comentáis, pues puede hacerse muy cuesta arriba, ¿no? Este camino. Yo creo que hay que mentalizarse y pensar que hacemos un trabajo físico. ¿Sabes? Que ser músico es un trabajo físico, aparte de mucho mental, pero que trabajas con tu cuerpo, sobre todo los instrumentistas que tocamos más un instrumento de viento, yo creo, ¿no? Porque el sonido sale de nosotros y todo, los cantantes, pues los demás también son muy físicos. Yo creo que pues, cuanto mejor esté tu cuerpo, pues mejor estará, ¿no? Sí. Creo. Y yo en este punto también diría que es muy importante, o sea, como tú bien has dicho, o sea, trabajamos con los labios tienen no sé cuánta cantidad de músculos, pero muchísimos, y al igual que mantenernos físicamente activos, también es muy importante el descanso, porque hay mucha gente que están todo el rato ofuscados, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. También tienes que descansar y sobre todo, o sea, diariamente tienes que descansar y tienes que ser consciente y de cara a las pruebas hay que ser muy, muy consecuente con este aspecto porque si no, los labios llegan a un punto en el que dicen hasta aquí llegué y ya está. O sea, es igual de importante el descanso que el estudio, por supuestísimo. Y hay gente que eso no lo tienen, no lo consideran no importante, pero como que no lo tienen muy claro. Y al final el cuerpo pues tiene un máximo y hay que cuidarlo en todos los aspectos. Totalmente de acuerdo. Dormir mucho. Hay que dormir mucho antes de los conciertos. Por ejemplo, el tema vamos a tratar el tema como ya un estudio más enfocado a lo personal, por ejemplo, el tema del calentamiento. Bueno, pues comentarnos un poquito cómo es vuestro calentamiento diario, ¿no? Antes pues eso, de un ensayo, de cualquier actividad que vayáis a hacer, ¿no? De tocar. Pues, por ejemplo, Fanny, me sales por aquí, ¿tu calentamiento lo varías, lo mantienes siempre el mismo? Un poco, cuéntanos. Yo varío el tiempo que caliento y los calentamientos dependiendo de lo que vaya a tocar. Generalmente tengo un calentamiento parecido, yo siempre hago un poquito de boquilla, aunque sea poquitas cosas, y luego pues hago un poquito de flexibilidad y un poquito de staccato, casi siempre hago esto, ¿no? Utilizo libros diferentes para hacerlos, yo utilizo mucho el Daniel Burke porque estoy con Rodolfo, pero también utilizo el Wendell Ryder, también utilizo el Eli Epstein, el libro de Freudis, varias cosas, entonces pues voy cambiando un poquito los ejercicios, dependiendo yo como soy trompa tercera, toco casi siempre de tercera, hago muy, muy poquitas cosas de primera, pues hay semanas que tengo que tocar de agudo y semanas que tengo que tocar de grave, pues un poco dependiendo, hay veces que tengo que tocar la tuba, un poco dependiendo, generalmente toco agudo, ¿no? Pero me pasa de todo. Entonces, pues si me viene un repertorio que es bastante agudo, pues una quinta de Mahler o no sé, algo de Wagner, cosas así que suelen subir, o si te viene un Strauss ya súper extremo porque tocas por todos los lados, ¿no? Pero pues sí que intento buscarme un calentamiento que vaya más hacia el agudo, sin cansarme, ¿no?
no quiero empezar el ensayo. Entonces, si yo tengo que hacer un repertorio estándar, que voy a hacer un Brahms, pues yo estudio en mi casa y tal, pero con 20-25 minutos de calentamiento, generalmente voy tirando. Si me tengo que meter a un repertorio, si tenemos que hacer una ópera de Wagner, que lo hacemos a veces en la orquesta, ¿no? Si tengo que tocar, no sé, sinfonía alpina, cosas así, entonces yo ya intento irme hacia los 40 minutos de calentamiento, tranquilamente, con sus pausas, con sus cosas. No me hago daño, ¿sabes? No me canso, ni mucho menos, pero sí que intento que cuando empiezo a trabajar a las 10 ya tenga todos los recursos bien, ¿sabes? No me hace falta ir calentando a medio del ensayo. También depende un poco de la vida de cada uno, ¿eh? Porque yo cuando empecé a trabajar en la orquesta, que tenía 25 años, pues bueno, tenía mucho más tiempo que ahora en mi vida. Entonces podía permitirme llegar al ensayo a las 9 de la mañana. Ahora, pues entre los perros, los gatos, no sé cuánto y tal, pues me llego al ensayo a la menos cuarto a veces y me fastidio, pero lo hago así. Entonces, pues yo tengo varios calentamientos y hoy tengo menos tiempo, pues sé que me funciona y que voy a empezar, ¿sabes? Hoy tengo más, yo los voy y luego pues eso, como yo tengo la temporada dada, ya sé, pues dentro de 2 meses va a venir este Wagner, pues yo ya me empiezo a preparar un Wagner que es muy duro físicamente, no con mucha resistencia, pues ya me preparo mi estudio y tal, de esa manera. Y Fanny, mencionabas antes los ejercicios de respiración. ¿Haces siempre diariamente ejercicios de respiración? No los hago diariamente. Yo tengo la respiración muy, muy en la cabeza, pero sí que tengo temporadas que veo que se me va olvidando un poco, ¿no? Que a lo mejor me centro más en la embocadura y para mí, en cuanto dejo de respirar, por mucho que sepa aquí cómo funcionan las cosas, no me funciona nada, ¿sabes? Entonces, cuando veo que estoy empezando pues, a llegar a ese punto, yo tengo la bolsa de respiración, tengo los ejercicios de los espirómetros, yo tengo el espirómetro este azul, que es el que más utilizo, que también se puede poner la boquilla, ¿no? Por ejemplo, yo pongo en cuanto veo que son pasajes que no funcionan, en cuanto pongo la boquilla ya veo que no estoy echando aire. Y bueno, hago estos ejercicios, no sé si conocéis a Luca Benucci. No sé si habéis dado alguna masterclass. Yo con Luca me enseñó cómo trabajaba él, que él es de la escuela de Arnold Jacobs. No, estos ejercicios de 12 inspiraciones y 12 expiraciones, con metrónomo a 60, 12 inspiras y expiras 12 veces y en los números, ¿no? Primero en el 0, luego en el 2, luego en el 4, luego en el 6, pues esto un poco. Esos son esos los hago una semanita todos los días, que a lo mejor me lleva 20 minutos o así, y mi respiración cambia. Y luego algún ejercicio que cuando hicimos el curso ¿te acuerdas hace 2 años con Miki en Alicante? Sí, el de... Que no me acuerdo cómo se llama. ¿El qué? La otra chica que estudiaba ella con Raquel, está por aquí, Raquel. Ah, hola Raquel, pues sí, la he visto que está por ahí. Los ejercicios que me enseñó ya de Bill Sanders, que hacíamos los calentamientos juntos, esos me van súper bien también. Sí. Los de primero es 12 y respirar en 12, luego 12 y respirar en 6 segundos, y luego expiras en 12 e inspiras en 1. Estos ejercicios, pues esto... Estos ejercicios también los incluye en el libro de Patrick Sheridan y Sam Pilacion, el de Breathing Gym, sí. Este que lo tendremos el viernes. De verdad lo remarcamos, lo volvemos a comentar porque será muy interesante, porque hablará de este tipo de ejercicios. Ellos, vienen también de tradición de Arnold Jacobs, también como mencionas, entonces se trabajará en este tipo de ejercicios, o sea, súper recomendable, ¿no? Pues muy bien, Estefanía, muchas gracias. Y, por ejemplo, Alicia, ¿tu calentamiento? Yo, muchas cosas de las que ha comentado Fanny, yo también las hago. O sea, yo en la orquesta soy segundo, tercero, normalmente toco segunda trompa más que tercera, y también tengo un calentamiento, o sea, hago 4 o 5 ejercicios como para despertar el labio, que siempre son los mismos, y después según el programa que toquemos y la trompa que toque, pues ya hago unos ejercicios u otros. Por lo general en casa, y ahora por ejemplo con el tema del confinamiento y que tengo bastante más tiempo libre, sí que estoy centrándome un poco más en el grave,
sobre todo haciendo ejercicios de flexibilidad, con todo ligado y así, y en la articulación, porque aparte ya llevamos mucho tiempo sin tocar en orquesta y noto que de alguna manera estoy un poco haciendo la articulación que me da la gana y eso no puede ser. Entonces, pues ahora mismo me estoy dedicando en ejercicios que considero que necesito hacer ahora mismo, pero por lo general, según lo que vaya tocando, lo que vaya viniendo en la orquesta, pues hago un tipo de ejercicios u otro. Pero también intento que sean todos, que abarquen todo el registro, pero eso, pues, según qué programas, pues me centro más en el grave o más en el agudo. Tampoco, no sé. ¿Y incluyes también, Alicia, ejercicios de respiración diariamente o esporádicamente? No, antes sí que dedicaba más tiempo, incluso también hice un curso con Luca en su momento y me compré el espirómetro y todo y me vino súper bien, la verdad que me pareció muy interesante y se nota muchísimo cómo se expande todo el cuerpo. Ahora mismo no hago tantos, pero sí que es verdad, también como decía Estefanía, que cuando estoy en los ensayos y noto que no estoy respirando como debería o que falta un poco más de actividad a lo mejor, pues estoy muy pasiva. Sí que hago ejercicios en casa, sobre todo cuando voy a la orquesta voy más directa al trabajo, pero sí que intento hacer ejercicios de respiración, pero sobre todo también centrarme en mi cuerpo, porque hay veces pues que no soy muy consciente de dónde estoy respirando o cómo estoy respirando. Intento escuchar mi cuerpo y ver si tengo que cambiar algo o no. Pero personalmente no le dedico tanto tiempo al tema de respiración como antes. ¿Y Anaís, tú? Yo, por ejemplo, sí que me gusta mantener los mismos ejercicios para calentar, porque me ayuda a saber si todo está en el sitio, ¿no? Si he cogido los ejercicios que me ayudan a calentar más o menos en un tiempo rápido, ¿no? Digamos, y me facilitan saber si todo está en el sitio. Si hay algún problema o algo, entonces ya me paro, ¿no? Pero me gusta siempre hacer lo mismo para comprobar que todo está bien. Y luego a la hora de hacer ejercicio de respiración, sí que hago, por ejemplo, el que comenta Estefanía. No siempre, pero me ha ayudado mucho ese ejercicio también. Y lo primero que hago cuando caliento es coger la boquilla, ¿no? E intento siempre que el aire esté ya desde el principio, ¿no? Tener la conciencia de que el aire está trabajando, pero desde el segundo cero, siempre. Aunque esté con la boquilla haciendo glisandos o lo que sea, pero siempre que el aire sea lo que primero esté. Y, por ejemplo, ahora en el confinamiento, ¿no? En estos momentos ahí difíciles que estamos atravesando, ¿cómo estáis enfocando vuestro estudio? Porque estamos hablando del calentamiento y de cara, digamos, pues bueno, a ir al trabajo, ¿no? O bueno, a tocar cualquier concierto, lo que sea. Pero, por ejemplo, ahora que no, desafortunadamente, pues no tenéis ensayos y no tenéis conciertos, ¿cómo estáis enfocando vuestro estudio diario? Yo, por ejemplo, sí que me he puesto a mejorar el grave, ¿no? Antes tengo un cambio bastante grande a partir del do grave y con eso he ido tirando siempre, ¿no? Pero ahora que tengo tiempo, no tengo nada que hacer así importante, he dicho, vale, es el momento de pararse y tomarlo con paciencia y en ello estoy. Con Yo también. paciencia, frustrándome un poco, pero ahí va. Yo Sí, me ahora... perdona, Alicia, parte tú. No, sigue. Yo no sé si sabéis que yo llevo, pues el año pasado me aprobé en Musiquene y estoy de profe de trompa natural ahora. Y la verdad es que yo siempre me he dedicado a la trompa moderna, nunca me he dedicado a la trompa natural, ¿no? Yo soy trompista moderna, como todos sabéis, pero había estudiado con Jorge en el Musiquene, mientras estudié Musiquene tenía a Jorge de profe y luego en Londres estudié con Andy Clark. Y la trompa natural, pues la tenía ahí y pues salió este trabajo, ¿no? Pues aquí en Musiquene, que a mí me gustaba y me puse a trabajar muy duro para poder aprobar aquí y tuve suerte y aprobé, hice una buena audición y ahora pues eso, es todo nuevo para mí, ¿sabes? Porque todos los métodos que yo conozco son de trompa moderna y tal, y aunque tengo muy poquitas horas de clase, pues me he puesto a tope con la trompa natural.
ahora en este confinamiento, ¿no? Pues a leer, a conocer un poquito métodos, tocando, a tener todo el repertorio currado para que mis alumnos, para que pueda enseñarles a mis alumnos, pues yo hago esto, pues este recurso aquí. Entonces, pues estoy un poco ahí, me motiva bastante, la verdad. Qué bueno. Mm. Alicia, ¿tú? Yo lo que dije antes, ahora sí que es verdad que estoy volviendo a tocar estudios que tenía ahí guardados en el armario pues desde hace muchísimo tiempo y estoy volviendo a leer repertorio que tenía antes o que tenía en casa guardado y por lo que fuera pues no había tocado y ahora pues con YouTube y aplicaciones de grabaciones de orquesta y tal, pues intento tocar con ellos, ya que no puedo tocar con mi orquesta, pues por lo menos no tocar sola en casa, que siempre es como más triste. Y bueno, nosotros con el grupo de trompas sí estamos intentando tener un poquito más de actividad, porque nosotros, a diferencia de en España, sí que podemos salir a la calle, pero en casa también estoy como empezando de cero. Yo también tengo un cambio en el grave que hay veces que me limita un poco, entonces también estoy trabajando en eso, ahora que tengo tiempo. En el agudo, trabajando el sonido, sobre todo en los pianos, en los fuertes, pues cosas ya personales que el sonido, intentar que el sonido no suene apretado, seguir trabajando para no perder resistencia, porque después de un mes sin tocar, quieras que no, es un poco complicado. Y intentando hacer cada día cosas diferentes un poco para no perder la motivación, porque sí que es verdad que al principio de todo esto yo me tomé un par de semanas de pausa y aparte aprovechamos en casa, teníamos cosas que hacer, entonces fue como ahora o nunca. Y ahora pues me lo estoy tomando un poco con calma, de centrarme en las cosas que yo veo que a nivel en la orquesta pues que todavía tengo que mejorar y cosas que me apetece tocar en casa, simplemente por diversión. Sí, yo Y creo que es poco un más. poco la tónica así general ¿no? de todo el mundo, de volver a retomar estudios, de repertorio que se te quedó allí guardado y que no has tocado nunca y te apetece, ¿no? O, como Sí, estáis comentando, mejorar aspectos técnicos que siempre están ahí un poco ahí en la retaguardia y que no sabes, no tienes el momento, ¿no? No encuentras el momento, pues por lo menos el lado positivo de este confinamiento, pues en ese sentido, pues está viniendo bien, ¿no? claro. Pues nada, chicas, bueno, por nuestra parte, bueno, por mi parte ya hasta aquí las preguntas que teníamos preparadas pues, para que nos contaras y compartierais con nosotros. Y bueno, como siempre, pues damos paso a los participantes que seguro que están deseando ahí de preguntar muchísimas cosas a vosotras. Y bueno, pues damos la oportunidad de que puedan hablar con vosotros. A que, David, damos paso Y a las bueno, preguntas. ahí está la opción esta de, como ya sabéis, yo creo que la mayoría, la de levantar mano en participantes, pues vais levantando y el que quiera hacer alguna pregunta y voy dando paso a la gente que quiera preguntar, ¿vale? Chicas, ha estado súper interesante todo lo que habéis dicho, ¿eh? Gracias. Me ha encantado. Gracias. Además, llevamos hora y media y se me ha pasado Súper rápido. volando, ha estado muy interesante. De verdad, ¿eh? Alicia, prueba superada de hablar ahí en público. ¡Bien! Ya puedo tacharlo como algo nuevo que he hecho en este año. Gracias, sí. Pues nada, no sé si se anima la gente. Pues de momento... Hemos dicho Bueno, todo. está Miriam por ahí, a ver si le apetece saludar y decir algo. Hola, Miriam. A ver, le doy... Hola Miriam, ya puedes hablar. ¿Qué tal? Hola, Bueno, Miriam. ¿Qué tal? mandaros un besito a todos y nada, que me he sentido muy identificada en muchas de las cosas que han dicho porque, bueno, por ello he estado ahí también con vosotras y he compartido mucho con vosotras en orquestas jóvenes y, bueno, aparte de todo lo musical, pues añadir todo lo personal, ¿no? Que
que esto aporta, que es incluso casi más que lo trompístico, ¿no? A veces. No sé, yo el veros el verano pasado, por ejemplo, Cereza de David en Buñol, pues yo qué sé, después de cuántos años y bueno, y los Y que niños... estamos igual, ¿eh? Yo, Mejor. a mí se me ha caído el pelo, pero... O mejor, o mejor. Hubo un momento de mi vida que tuve pelo, ¿eh? Hace como 15 años. Bueno. Mira, No, pero quería también sí que es verdad. a todo lo que han dicho, también quería añadir una parte, o sea, me voy porque está el niño jugando a la tablet y entonces ya, esto ya se me va de las manos. Añadir también la parte artística, ¿no? Que también no lo olvidemos, ¿no? Que somos trompistas, pero también potenciar a veces esas cosas que se nos olvidan, que es eso, ¿no? El alma artístico que llevamos y que también podemos potenciar el estudio, aparte de con la trompa, de escuchar versiones de todo eso, pues, por ejemplo, pintando, ¿no? Que a veces yo, cuando ya llevas 10 años, 12 años, no sé, tocando en orquesta, llega un momento en el que, yo qué sé, te llega la quinta de Tchaikovsky, ¿no? Y ya la has tocado 7 veces, o no sé, o cuántas veces, ¿no? Una sinfonía de Brahms, ya la has tocado 12 veces. La primera vez que preparas una obra siempre es, ostras, es la primera vez, y la segunda y la tercera, pero cuando ya se te repiten muchas veces el mismo repertorio, también yo le intento dar una vuelta de rosca al apartado no trompístico. Y es decir, por ejemplo, me empapelo una pared entera y con papel de este de rollo, ¿no? de papel continuo, con varios, o sea, toda una pared. Y hay veces que me pongo ahí y pongo esa sinfonía y cojo pinturas, ¿no? Y pinto. No tiene que salir nada bonito, simplemente es lo que en ese momento expresas, ¿no? O con el cuerpo también, pongo una sinfonía y muevo mi cuerpo. O sea, no tengo que hacer algo perfecto, o sea, no es simplemente qué emoción hay ahí, ¿no? Y me ha sorprendido mucho porque haciendo este tipo de ejercicios me doy cuenta también de qué emoción quiero transmitir, no solo de la perfección musical, trompística, que por supuesto es lo primero también, ¿no? O sea, la articulación, el sonido, el tipo de fraseo, quiero llegar, sino qué es lo que quiero transmitir en este solo, ¿no? Por ejemplo, para mí fue un shock muy, muy grande. La primera vez que hice esto fue con la quinta de Shostakovich. Y cada vez que tocaba ese solo con la flauta, joder, siempre era, por favor, que el sí salga, ¿no? Es como, hostia, por favor. Ayer me mandaron una grabación de ese solo que tocaba la Filarmónica de Berlín, ¿no? Y estaba Stefan Dorr tocando, ¿no? Y cuando toca el sí, se ve la sonrisa de Sarah Willis al lado, ¿no? Es como, ya respiro, ¿no? Y esa sensación, por lo menos yo siempre la he tenido que tocaba ese solo, ¿no? Estaba tocando y no sé qué, no sé cuántos. Pues la primera vez que yo moví ese solo, bueno, esa sinfonía con el cuerpo, ¿no? Me di cuenta de toda la guerra que había habido antes de ese solo, ¿no? Es una puta guerra toda la sinfonía hasta ese momento, ¿no? Y de repente llega el apartado de la amnistía, donde sale el sol, donde por favor, por fin, después de tanta lucha, me salían lágrimas como panes, digo, ostras, la de veces que tocaste solo sin saber que era este momento, ¿sabes? Este momento de decir, me rindo, ¿sabes? Lo que yo quiero transmitir ahí es belleza, me rindo después de tanta puta lucha. Y esto no he sido consciente. Y la he tocado con vosotros en el Auditorio Nacional con la Jonde, en mi primer concierto en la Jonde, ¿no? Y ese apartado también es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? Que para no machacarnos tanto, ¿no? De perfección y, por supuesto, en el estudio hay mucha perfección y tenemos que ir a más, ¿no? Pero también no olvidar este apartado para poder... Creativo. A mí me ayuda mucho a ser más feliz en mi vida musical trompística, ¿sabes?
para mí es un anclaje. Qué Y bueno, también Miriam. porque como ya también es verdad que todo lo otro ha estado y sigue estando, por supuesto, en el proceso, ¿no? Pero bueno, que ahí os lo dejo, que es para que lo probéis, ¿no? Porque es una sensación, ¿sabes? Yo me empapelo y entra mi hijo, ¿no? En la cocina y esta es mi pared, ¿no? Donde la empapelo entera, ¿no? Toda esta pared, ahora no hay papel, pero ayer había papel, ¿no? Y dice, mamá, ¿has vuelto a hacer borratajos en la pared? Y digo, sí, cariño, borratajos, porque y empieza a pintar como si estuviese loca, pero te dejas ir por la música también, porque muchas veces tenemos tanto control, ¿no? Y es necesario tener ese control mental, ¿no? Pero también poderlo perder con el arte, que somos artistas, no sé, pintando con pinturillas, con lo que sea, ¿no? O con el cuerpo también, que habéis hablado, ¿no? De esta parte del cuerpo, de hacer deporte, por supuesto, también. Y también dejar que entre la música en el cuerpo, ¿no? Moverla, mover una sinfonía, no sé, y sentirla dentro. Yo toco y disfruto mucho más un concierto cuando lo he movido antes con el cuerpo. Me ayuda a estar más centrada también en el concierto. Me ayuda a estar más centrada, o sea, te quiero decir a que menos pensamientos externos vengan porque estoy más centrada en la emoción y me ayuda a poderlo disfrutar más. Y nada, solo quería hacer esa aportación y... Una aportación genial. Gracias. Una aportación genial, Miriam. Oye, bueno, comentar que Miriam ella actualmente trabaja en la Orquesta de Palma de Mallorca. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por tu aportación, Miriam. Nada. Un besazo enorme y cuídate mucho. Igualmente. Beso, Miriam. Qué bueno esto que comenta, lo del tema de la creatividad. Muy bien, Miriam. Nada, no sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, mira, ha levantado la mano Dafne María Valenciano. Así que le doy paso. Vale, a ver, yo es que me estoy preparando las pruebas para superior y entonces, bueno, sí que me hice un calendario maravilloso, muy bonito, pero con esto del virus, pues bueno, las pruebas supongo que se alargarán y todo. Entonces, mis clases con mi profesor terminan en 2 semanas, entonces ya todo lo que ocurra hasta la prueba va a depender de mí. Entonces, yo soy como un imán para los vicios. Entonces quisiera, pues bueno, pedir algún consejo para no viciar las pruebas. ¿Quién habla? ¿Quiénes hablamos? La que quiera. Vosotras. La que quiera. La que quiera. Yo creo que hay 2 cosas que tienes que tener presentes. Y la primera es saber lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer para la audición y no olvidarte de eso. Si te lo tienes que escribir, tengo que hacerlo de esta manera, lo que tú busques. Y lo segundo, que aunque no tengas tu profesor, yo creo que deberías tener confianza en que los conocimientos que tienes te van a ayudar a hacer una buena audición. Porque estudiamos, todo lo que estudiamos en los conservatorios está dentro de nosotros y está ahí. Y no necesitamos siempre a un profesor que nos diga todo lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que escucharnos a nosotros mismos, escuchar lo que tocamos y aplicar lo que hemos aprendido. Vale, gracias. Sí. Yo, por ejemplo, te diría también grabarte, como ya mencionamos antes, porque ya que ahora la situación es la que es, pues que no podemos pedirle a cualquier amigo, oye, ven y escúchame, o a tu profesor. Perdón. Grabarte y escucharte y ver si lo que suena es realmente lo que tú tenías pensado expresar. Y aparte, yo, por ejemplo, en mi estudio, sobre todo de cara a no tener a disposición siempre que quería un pianista o la orquesta o lo que fuera, tocar con grabaciones. A mí me ayudaba mucho, sobre todo para interiorizar con quién toco, en qué momento, interiorizar el tempo también y, bueno, una versión que a ti te guste y tocar con ella. Entonces, al final no estás siempre estudiando tú solo, tocando solo, que aunque tengas muchas cosas en la cabeza que tienes claras de, vale, en este momento este instrumento toca conmigo o aquí el piano hace esta cosa o la otra, por crearte el hábito de tocar
con la música, el día en el que vayas a tocar va a ser, por lo menos a mí me ayudaba mucho. Vale, Grabarte gracias. y tocar con la música, diría yo también. Vale, ¿quiere comentar alguien? Estefanía se ha salido, ¿no? Ahora. Sí, bueno, pues estaba también Luisma Loritel. Te doy paso, Luisma, cuando quieras. Hola, pues encantado. De las mejores conferencias, vamos. Yo quería preguntar, Luisma, pero ¿sabes por qué, no? ¿por qué? Porque son mujeres, hombre. broma. Comentario ahí. No, es broma. Yo quería preguntar si consideráis más importante la personalidad a la hora de tocar o más bien es más importante fijarse en alguien. Por ejemplo, pues yo voy a tocar como tal, lo voy a tocar como tal, o tener más personalidad a la hora de tocar. Yo, por ejemplo, creo que es bueno inspirarse en gente, por ejemplo, como Radovan, Stefan o Bavorak, ¿no? Mirarlos y decir, esto me gusta de él, ¿no? Pero también me gusta esto de este otro trombista. O, ¿sabes? Inspirarte en personas, pero luego ser tú mismo, porque es donde más cómodo vas a estar. Porque si intentas, yo qué sé, igual escuchas una grabación donde Stefan hace una cosa imposible, ¿no? Que solo puede hacer él, y tú lo intentas hacer y te empeñas en hacer eso, ¿no? Y al final acabas frustrado, llegas a una prueba, llegas al concierto, lo intentas hacer, no te sale y entonces dejas de ser tú mismo, ¿no? Yo, mi consejo es que te inspires, que escuches mogollón de grabaciones, pero que al final escojas tú y que seas tú mismo, porque es donde mejor vas a estar. Exacto. Sí. Yo que vivo un poco desde el otro lado, porque yo ahora también estoy en tribunales del otro lado, ¿no? Yo tengo que decir que en los últimos años he hecho mucho de menos esto de lo que habláis, que es la personalidad de cada uno, ¿no? Ahora mismo no es como hace pues 20 años que hacías audiciones y que ibas a una audición y se presentaban 20 trombistas, 25, y de esos 25 habían estudiado con un buen profe 3, ¿sabes? Y te tocaban 3 personas un Mozart bueno, pero es que ahora haces una audición y aparecen 80 personas, 80 trompistas en lista, de los cuales vienen 60 a la audición, y de esos 60, 40 te tocan un Mozart bueno, ¿sabes? Entonces, yo creo que una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer en mi vida es conocerme a mí misma y saber qué es lo que yo quiero hacer con la trompa. Tengo muchos recursos y todos tenemos muchos recursos. Tenemos mil profesores ahora mismo, tenemos internet que vemos conferencias y vemos cómo toca la gente y cómo hacemos todas las cosas, pero ya sabemos lo que está bien. Y dentro de todo lo que está bien hay que buscar lo que nos gusta a cada uno. Y yo esto lo he hecho mucho de menos. Y recalco que la personalidad con unas normas, porque hay unas normas, que para eso estudiamos en un conservatorio, pero que la personalidad tiene que estar. Y es súper importante. Y es lo que te va a hacer feliz, lo mismo que dice Anaís. Lo que te va a hacer feliz es ser tú mismo tocando. Sí. Vale. Yo no tengo gracias. nada más que añadir. Muchas gracias. Pues de momento ya no hay más manos levantadas. Habían comentado en el chat Sí, alguien ha escrito por ahí. que querían... Una pregunta. Pide tú. Sí. No sé si Ferni sigue interesado en Sí, preguntar. estoy acá. Ah. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Ferney. Ferney, no sabía, perdón. Es raro el nombre, pero... esto es más como para Anaí, porque pues yo sé que Radovan trabaja mucho también con la parte mental, ¿no? Porque, bueno, su esposa es psicóloga y yo he leído algunos libros de ella. Por ejemplo, realmente, por ejemplo, en las preparaciones, cuando uno va a las audiciones, siempre está ese, no sé cómo se dirá, el parte que cuando tú estás tocando, que dice, mira, ahí viene el agudo, cuidado que viene el grave, tal. ¿Cómo trabaja él, o en este caso, cómo trabajas tú esa parte como de callar la mente? Es la cosa.
Sobre todo, yo he hecho alguna sesión con su mujer, ¿no? Con Dinka, que es preparadora mental para músicos, y ella lo que me dice siempre es que tú puedes controlar qué es lo que pasa en tu mente respecto a los comentarios que te llegan a ti, ¿no? De comentarios negativos o positivos. Tú puedes hacer así con los negativos, ¿no? Esto ahora, no, por favor, o sea, esto ahora no me sirve, voy a pensar en positivo, ¿no? Recordar como cuando estudiabas, ¿no? Cuando salían bien los pasajes, tener esos recuerdos buenos siempre delante, ¿no? Y con Radovan, por ejemplo, él de cara a una prueba me obligaba a salir del aula, él estaba sentado, ¿no? Y me obligaba a hacer ese proceso, ¿no? De entrar en la sala. Todo eso de mentalizarse y sobre todo mentalmente pensamos que no podemos hacer nada con la mente, que simplemente solo podemos tocar, ¿no? Y sí que podemos, cuando viene algo de me va a pifiar, evitar esos comentarios, ¿no? Hacer así, esto ahora no, ¿sabes? A mí me ha abierto un mundo pensar así. Y ser sobre todo positiva. Antes era muy negativa, yo con esto no puedo, esto es imposible para mí, y apartar un poco esas ideas, ¿no? Y dejar un poco paso a lo positivo, a la actitud, cambiar la actitud sobre todo. A mí una cosa que me recalcaba Radovan siempre, para añadirlo a lo que dice Anaís, es Radovan siempre me hablaba mucho de los nervios a mí, porque yo me ponía nerviosa, ¿no? Y entonces él con Dinga me enseñaron a aceptar que estar nervioso está bien, que eso es muy importante, ¿sabes? Él siempre decía, no tienes que pensar que en una audición o en un concierto no vas a estar nervioso, porque vas a estar nervioso, sí, y a lo mejor si en vez de tocar al 100% tocas al 98%, pero tienes que pensar, voy a estar nervioso, pero voy a hacerlo bien también, aunque esté nervioso, ¿no? Siempre me lo recalcaba Radon a mí. Sí, y por ejemplo cuando viene un fallo, porque es muy probable fallar, ¿no? O sea, si estamos tocando algo difícil o algo nos importa realmente, pues eso, estamos un poquito nerviosos, podemos fallar. Pues intentar que la siguiente frase sea muchísimo mejor, ¿no? Intentar focalizarnos en lo que viene después, no quedarnos pensando en lo que ha pasado detrás, pensando, madre mía, qué pieza que he metido ahí, ¿no? Intentar pensar en lo que viene después y tocarlo mucho más mejor. Un poco a lo que decía antes, ¿no? De ser positivo y no quedarse anclado en lo que ha pasado hace 5 segundos. Ujú. Muchísimas gracias. Y muy buena está muy buena la clase, ¿eh? No sé si hay alguien más por ahí. ¿Quién escribe? No, ya no hay manos y escribir ya no escribió nadie más. No sé si Alma, que está por aquí, también ella es profesional, o Raquel también quieren comentar alguna, María Ángeles, quieren comentar alguna cosita que quiera compartir con nosotros. Hola. Hola. Marce, Raquel. No soy la única vergonzosa. No se animan. Bueno, desde aquí les mandamos un saludo. Eso. Alma está ahí al solecito, más a gusto con al gusto. Sí, sí. Hola, que me habéis pillado a mitad de hacer la comida, os estoy escuchando. ¿Quién es María Ángeles, la que está hablando? Sí. Bueno, un besico, María Ángeles. Que, bueno, pues nada, pues si nadie se anima, eso es porque lo habéis dejado todo súper claro. Hemos estado casi 2 horitas aquí largando. Sí, súper a gusto, la verdad, muy, muy ameno todo y de verdad que agradeceros una vez más que hayáis estado hoy con nosotros. Porque, bueno, la verdad es que supongo que todos tendrán esta sensación. En mi caso, pues he aprendido muchísimo escuchando vuestras experiencias y todo lo que nos habéis aportado y totalmente de acuerdo con todo lo que habéis mencionado. Y bueno, está bien también, a mí me ha encantado de verdad la conferencia de hoy, ver que, como decía David al principio de la conferencia, figuras femeninas, ¿no?, de la trompa, tan jóvenes como sois vosotras, ocupando puestos muy importantes, ¿no?, a nivel de orquestas o de docencias, que Estefanía también está impartiendo clase, y creo que Anaís también está impartiendo clase en Zaragoza, si no me equivoco. Sí. Pues eso, de que hayáis tenido, digamos,
pues eso, el gusto, ¿no? de estar con nosotros hoy aquí, que compartir todos estos conocimientos vuestros. Pues de verdad que ha sido un enorme placer. No sé. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Sí. Nada, David, no sé si... Sí, nada, pues eso, lo mismo, que muchísimas gracias a las tres por esta pedazo de videoconferencia y súper interesante. Mientras hablabais, me venían recuerdos a la cabeza con Alicia. Alicia personalmente no nos conocíamos, pero bueno, Anaís la conocí relativamente hace poco, hace 2 o 3 añitos o por ahí. Sí. Hemos coincidido tocando juntos en pruebas y tal, y bueno, guardo muy buen recuerdo. Y bueno, y Estefanía, pues hace un montón de años que nos conocemos y bueno, pues por cuestiones de la vida, ¿no? Pues las relaciones un poco se distancian, ¿no? Pero nosotros hemos tenido muy buena relación, la seguimos teniendo, lo que pasa que, bueno, pues... Vivimos un poco lejos. No, sí, vivimos punta a punta. Y por desgracia nos vemos menos de lo que nos gustaría. Pero vaya, que tengo pues eso, muy buen recuerdo también de mi época de Madrid, que fue cuando más coincidimos nosotros, y de la época de la Jonde, por supuesto, y en fin, muchas cosas. Cuando he ido a Bilbao también a tocar con vosotros. De verdad que muy bien. Sois unas cracks. David se pone muy melancólico, ¿eh? Siempre. Sí, y además en estos tiempos de confinamiento más, ¿eh? Los reencuentros, ¿no? Sí. La verdad es que siempre lo decimos, que está viniendo súper bien este punto de encuentro, de coincidir con gente que hace mucho que no te ves, ¿no? Como ha sido la intervención Miriam, ¿no? Me ha traído muy buenos recuerdos tenerla aquí, escucharla. Vosotras, por supuesto, aunque yo, por ejemplo, Anaís tampoco no habíamos coincidido nunca, pero bueno, lo típico que sí que te conoce. Yo sí que te vi en Murcia, fui a ver la Quinta de Mahler. Tengo eso ahí guardado, de verdad. Ah, bueno, no sabía. No hables mucho de eso, ¿eh? Yo salí diciendo, ¡buah! Flipando, pero para bien, o sea, muy bien. Y eso fue cuando yo estaba en el superior y salí flipando de allí. Claro, tocaron Schumann, los de la Berliner, y luego tocó, ¿no? ¿O eso fue en otro concierto? Fueron 2 conciertos diferentes. Los de la Berliner fueron un concierto, cuando tocaron el Concertstück, y la segunda parte se tocaba una sinfonía de estreno y tal. Y luego la Quinta de Mahler fueron años, no sé, fueron 2 años o así. Pues yo estaba, los dos estaban en el superior y fue de las primeras veces que fui yo a escuchar una orquesta profesional de verdad bien y salí alucinando, diciendo yo quiero hacer esto de verdad. Bueno, muchas gracias, pero bueno. No, de verdad, te lo digo de corazón. Pues mira, pensaba que no nos conocíamos, pero pues muchas gracias, hombre, por tus palabras. Pues nada, chicas, de verdad que una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y bueno, siempre seréis bienvenidas cuando os apetezca. Esta es vuestra casa. Aquí un poco telemática, así de una manera un poco rara, pero bueno. Y si vais por Jaén, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, cuidaos mucho y que pronto ya salimos de esta. Eso es, ánimo. Mucho ánimo. Abrazos. Mucho ánimo para todos. Abrazos para todos, muchas gracias a todos por asistir. Adiós. Buen confinamiento. Hasta luego. Chao.